consecuencia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase otro viernes acá en el Destape. 10 y 5 de la mañana hasta las 12 estaremos. Y qué día, ¿eh? Qué día el día de ayer, qué semana esta semana. Pero creo que la novedad más importante para empezar a pensar lo que está pasando, en un rato nos vamos a meter con el cierre de alianzas, que también dejó mucho para cortar, pero es que cada vez es más evidente y es más difícil disimular que Milei no está apto para el rol que tiene, que Milei por varios motivos no está apto para el rol que tiene, que no está apto moralmente, que no está apto mentalmente y que además los resultados muestran que está fracasando prácticamente en todos los ámbitos. Y esto es algo que se sabe, que todo el mundo sabe, aunque no se diga tanto, aunque la agenda pase por otro lado. Y ayer lo admitió una persona que lo conoce bien. Estoy hablando de la famosa entrevista a Mondino, que me imagino que casi todos vieron del otro lado. Vamos a repasar algunos de los momentos más impactantes, porque acá estamos hablando no solamente de una exfuncionaria. Mondino es alguien, y después podemos repasarlo incluso con Jonathan, que viene acompañando a Milei en su crecimiento como figura pública, en ese crecimiento vertiginoso que en pocos años lo llevó de panelista a presidente, y que hasta el día que dejó de ser canciller, era una de las dirigentes más cercanas a Milei. Es alguien que aportó plata para las campañas de Milei, es alguien que lo acompañó asesorándolo en campañas, y esa persona dio una nota ante Al Jazeera en la televisión internacional. Del otro lado había un periodista, algo que funcionarios, dirigentes de la Libertad Avanza no suelen estar acostumbrados a enfrentar. Acá lo hemos visto, incluso cuando Jonathan le hizo una pregunta a Caputo en una conferencia de prensa, se desarmó. Milei obviamente no habla con nadie que no esté más o menos arreglado, e incluso en las notas arregladas, en algún momento se tiene que cruzar alguien adelante de cámara para corregir algo. Pero bueno, escuchémoslo ahora en boca de una persona que conoce muchísimo a Milei, como es Diana Mondino. Vamos a ver dos fragmentos. En el primer fragmento, donde el entrevistador insiste sobre una caracterización de Milei que hizo otro ex asesor de él, que es Carlos Rodríguez. Veámoslo. Maybe they have a cat. En tema, bueno, dice, seamos serios. Carlos Rodríguez fue asesor de la campaña de Milei. Carlos Rodríguez fue mi jefe por 25 años, contesta ella. Bueno, y un gran amigo. Dice, esto es lo que dice después de que Milei asumió y él renunció. Dice, el desequilibrio mental de Milei se hizo mucho más evidente. Insultos extraños, gestos faciales, gritos arbitrarios, un ejército de perros, trolls en el cielo. ¿Te suena esto como un líder mentalmente lógico? Y Mondino contesta, digamos que todo eso fuera cierto. Y él le dice, pero te estoy preguntando a vos. Vos los conocés a los dos. Y él le pregunta, bueno, ¿quién tiene razón? Y tengo que decir que Carlos siempre tiene razón, contesta Diana Mondino, reconociendo de alguna manera ese diagnóstico, que insisto, pone en palabras algo que no se suele decir, pero que todo el mundo da por sentado, propios y ajenos, en el día a día, en la más alta política, en el más alto empresariado argentino. Y el segundo tape, que es cuando le preguntan por el caso Libra, y es todavía más duro. Porque estás hablando ahora ya no de algo que puede traerle problemas políticos a Milei, sino que algo que puede hacer que Milei termine preso. Que probablemente haga que Milei termine preso. Y esto es lo que decía Diana Mondino sobre el caso Libra. One biography of Milei is called El Loco, the Madman, and it says that Milei believes it was a telepathic No, este no es el de conversation. Libra, a lo mejor está mal el número, pero el que le preguntan sobre si cree que, bueno, está bien o mal que Milei haya tuiteado invitando a comprar Libra. Ella primero trata de salir del paso con una evasiva, y después finalmente con un par de repreguntas el periodista lo recorrala y ella termina diciendo, bueno, obviamente que si lo hizo es o porque no fue muy pillo, no fue muy inteligente, o porque fue corrupto.
básicamente entonces lo que está diciendo es que el caso de Libra es un escándalo y que el presidente cometió eso por tonto o por corrupto. Esto impactó muy fuerte en el gobierno, impactó muy fuerte. Avísenme si podemos seguir con el siguiente tape, que es el de Lilia, el número 7, porque ayer salieron varios periodistas de los que reciben WhatsApps del gobierno a hablar de Mondino, a decir que le van a hacer un juicio y demás. Sería gracioso que le hagan un juicio por eso, porque eso significaría que el juez tendría que preguntarle más detalles sobre esa declaración a Mondino, y Mondino tendría que contar más de lo que sabe, y seguramente sabe más. Pero también salió Lilia Lemoine, que es una de las voceras que mandan cuando quieren decir algo bien desde adentro del espacio de Milei, y que salió a desmentirlo o a desestimar las acusaciones de Mondino de esta forma. En inglés no suena exactamente lo mismo que en castellano. Entiendo la connotación que quizás le quiso dar, pero siendo este el contexto electoral en el que estamos. Ahí, ¿podemos poner pausa un segundo? Porque dice, bueno, en inglés tiene una connotación distinta que en castellano. Es cierto, not very smart. Si uno lo traduce literalmente, es no muy inteligente. En inglés es una expresión común para decir que alguien es corto de luces. Digamos, es más grave en inglés que en castellano. Sigamos con lo de Lilia. Que Javier Milei quede como un corrupto, la oposición. Y el timing me hace pensar que no fue inocente del todo. Si ella no es que aseveró que el presidente es corrupto, pero el mismo presidente dijo, yo no debía haber publicado eso, la verdad, porque me traía demasiados problemas y no estaba al tanto de tal o tal cosa, lo dijo en su momento. La frase era, yo no lo publicité, no lo promocioné. No lo promocionó, ¿no? Lo que él compartió, de hecho, lo que él sigo insistiendo, lo que él compartió fue para que la gente se anote a participar de cuando se repartiera el dinero, no para que compren. Pero bueno, diciendo que me dio muy bien en Córdoba, que justo esta semana le hacen una entrevista de ese estilo en Estados Unidos. La verdad es que es prácticamente atentar contra el presidente. Y si fue un furcio, y si se equivocó, como lo quiso corregir después, no está a la altura del cargo que tenía, tampoco como dijeron muchos, y lo demuestra. A ver, me parece, está claro, está buscando hacer daño. Carlos Rodríguez es un tipo que yo no lo conocí mucho, pero sé que terminó muy resentido con el gobierno, y ella está aclarando, fue mi amigo 25 años. Bueno, porque tiene una relación bueno, pero entonces es una cuestión personal, es una cuestión personal. Sí. Pero la verdad, decir que es cierto que tiene desequilibrios, o sea, convalidar eso, nadie en el gabinete lo dice, nadie se queja. Al contrario, un ambiente laboral bueno, no lo entiendo. Lo de nadie en el gabinete lo dice, vamos a ponerlo con pinzas. En todo caso no se lo dirán a ella, a otras personas sí. Lo del ambiente laboral bueno sí me pareció algo sobre lo que hay que detenerse, por lo menos un minuto, porque esta semana se completó la renuncia número 162 de un funcionario desde que empezó este gobierno. El informe lo viene llevando día a día el politólogo Pablo Salinas, que hace un trabajo extraordinario para ordenar un poco la información que da este gobierno. Tenemos ahí las placas con algunos detalles, pero estamos hablando ¿sí? de 162 funcionarios afuera en 605 días de gobierno, 2 por semana, uno cada menos de 4 días de gestión. El 35% forma parte del equipo de economía, el 17% del equipo de capital humano. Estamos hablando de la planta política acá, no estamos hablando de los, entre muchas comillas, ñoquis que despide el gobierno de la planta permanente, trabajadores de carrera. No. Acá estamos hablando de gente que nombró este gobierno y que se fue en menos de 1 año y medio. Pasemos a la siguiente placa que tiene algunos datos más sobre esto. Un jefe de gabinete, 3 ministros, un interventor de la AFI, 43 secretarios de Estado, 51 subsecretarios, 6 titulares de unidad de gabinete de asesores, que es casi un rango de ministro, y 57 en otros cargos del sector público nacional, el total de 162 personas que se fueron seguramente porque no se bancaban más el excelente clima de trabajo que había en el gobierno de Javier Milei. Excelente clima de trabajo que también
da cuenta en la manera en la cual se van estos funcionarios, que se van entre flores, felicitaciones y premios por haber dado un gran servicio a la patria, como pasó, por ejemplo, con el ex jefe de gabinete Pose, al cual, después de irlo, lo mandaron a operar en off the record para decir que la espiaba a Cristina, lo grababa a Milei, complotaba con Villarroel, entre otras cuestiones, o a la propia Mondino, al que Milei mismo trató de traidora a la patria después de echarla de la Cancillería, ¿no? Son unos traidores, un conjunto de imbéciles que creen que le pueden manejar la vida al resto. Eso decía Milei del equipo de Mondino cuando se fue de Cancillería. Y un ejemplo más, ¿se acuerdan de Osvaldo Giordano, el primer titular de ANSES, cuya esposa cometió el terrible pecado de votar en contra del gobierno en la Cámara de Diputados? Y también a Giordano lo fueron en el medio de acusaciones de traidor y otras bellezas dignas de un hermoso clima laboral. Son solo algunos ejemplos, podría seguir todo el programa haciendo esto, pero hay mucho más para compartir con ustedes y una maravillosa mesa de compañeros que ahora se van a sumar, pero todavía quiero compartir un par de cositas más, porque decíamos, Milei es poco apto para ejercer el cargo que está ejerciendo, y esto es algo que lo saben incluso muchos de los que lo apoyan, y que lo apoyan sabiendo que reciben tanto a cambio que es muy valioso hacerse el boludo con esa inaptitud. Pero cuando alguien pone a alguien poco apto a manejar algo, la choca. Es una consecuencia lógica de eso. Y eso es lo que está pasando. Está fracasando Milei. Está fracasando en prácticamente todos los frentes. Ayer salió la inflación de la ciudad, que es un enorme fracaso para el gobierno. Ahí tenemos la placa. 2,5 en julio, que es casi medio punto más que en junio, 2,1, que a su vez ya era medio punto más que en mayo. Y acá todavía no impactó la devaluación. Y acá todavía no impactaron los movimientos del dólar, con lo cual probablemente en agosto estemos otra vez cerca del 3 o por arriba del 3%. Esta es la inflación de Cava, que de alguna manera permite ir siguiendo una secuencia porque pondera mejor los servicios, por ejemplo, que la del INDEC. Un poco mejor, no es la ideal, pero un poco mejor. Ya dentro del propio gobierno, los economistas, funcionarios que te decían que el año que viene iba a ser un año de inflación cero, ahora ya te hablan en otros términos. Te dicen, bueno, este año vamos a terminar alrededor del 40, el año que viene lo podemos bajar a la mitad, el otro año a la mitad y así. Ya se dan cuenta que ese límite que se encontraron del 1,5, 1,6% es muy difícil de pasar y que si bien es bajo comparado con lo que fue el año de la sequía y después del quilombo que trajo la elección del 2023 y que llevó a la inflación al 200%, sigue siendo una de las más altas del mundo, 1,6 mensual, y si se llegara a estabilizar ahí, nunca se podría hablar de un éxito absoluto en el plan de desinflación del gobierno porque el costo que se pagó por un resultado mediocre fue altísimo. Obviamente que, además de la inflación, esto impacta también en el mercado de trabajo, la mala praxis de Javier Milei. Veamos este tape tomado ayer en Córdoba, de nuevo, una provincia que va a ser clave en lo político porque es siempre un termómetro del electorado anti-kirchnerista o anti el peronismo que no es el cordobés. Y esto está pasando en Córdoba ahora. 3 filas de cola, de gente por este puesto laboral. Un sanatorio privado abrió una convocatoria para puestos de trabajos. Mira la cantidad de gente haciendo cola. He quedado sin trabajo. ¿Hace cuánto? Y de junio. Y se trata de salir adelante con la fe puesta, bueno, en conseguir un puesto de trabajo. ¿Para qué se vino a postular? Para mucama, para ayudante de cocina. ¿Está difícil? Sí, un poco. Es tanta la aluvión de gente que no pueden recibirlo dentro del lugar. Han salido a la vereda aquí en Nueva Córdoba. Pero mucha gente, como el resto del país, también está ocurriendo. Yo soy instalador técnico electrónico. Las propuestas laborales que me han ofrecido, la verdad que eso eran muy débiles, digamos. ¿Cuánto te ofrecen? 500 lucas. Mira la cantidad de currículum que hay, gente que viene atrás, mira. ¿Para qué es el puesto? Mucama. ¿Hace cuánto que estás sin trabajo? Varios meses. Varios meses. Sí. Bueno, ¿está difícil? Bastante. Bueno, ¿estás sin trabajo hace mucho? No, sí trabajo, pero quiero más.
trabajo. ¿Necesitas otro trabajo? Sí. ¿No te alcanza con un sueldo? No, menos el que tengo ahora. Instrumentación quirúrgica. ¿Y cuánto ganas por mes? De 500. Enfermería más que todo. ¿Vos sos enfermero? Sí, está difícil. ¿Está difícil? Sí. ¿No llega a fin de mes? No. ¿Estás sin trabajo? Sí, hace ¿Hace cuánto? Y yo me recibí en el 23 y estoy buscando de ese momento enfermera. ¿Y no conseguís? No. ¿Está duro? Bastante. ¿Para qué te ofrece? Lo que es técnico en esterilización. Estamos sin trabajo. ¿Hace mucho? Sí, bastante. Quizás algunos de ustedes sean muy chicos y no se acuerdan, pero los que tenemos algunos años más, recordamos escenas de colas de cuadras y cuadras de personas con un currículum en la mano para conseguir un puestito de laburo por 500 lucas. Y eso era el 99, el 2000, el 2001. En serio, esto no es una... después podemos hablar de las diferencias, de las similitudes de un proceso u otro. Yo no creo que sea lo mismo. Pero digo, para los argentinos que tenemos más que cierta edad, no es una novedad, no es la primera vez que vemos esto. Pero sí es la primera vez en más de 2 décadas. Esto ni siquiera en el peor momento de la recesión de Macri se vio con esta intensidad. Ahora en un rato vamos a escucharlo a Caputo. Saltemos este video por ahora para pasar al siguiente ítem. Porque además de estar fracasando en la economía, Milei está fracasando en la política. Esta semana se comió una tremenda paliza, 12-0 en el Congreso. Y la vez anterior que había sesionado el Congreso en la Cámara Alta se había comido otro 7-0. Con lo cual ya lleva más de 18 votaciones en el Congreso sin ganar. Como decía hace un rato, está peor que la racha de Boca en este momento, la del gobierno de Milei en el Congreso. Y ayer, mirá lo grave que está la cosa, que tuvieron que sacar a Peto Velo, que en general la guardan, no la sacan, porque no es una hábil declarante, a dar explicaciones, obviamente en un ámbito controlado, como es Carajo, y bueno, y no es una hábil declarante. Y esto pasó. Yo creo que la gente, los ciudadanos votaron un cambio, y ese cambio creo que es justo para los ciudadanos que lo votaron que se pueda cumplir. Y eso es la democracia, ¿no? Unos ganan y otros deberían acompañar, porque a veces lo que se siente con estas cosas como la de ayer es que hay un sector de la política que piensa que ser oposición es oponerse. Sí, claro. ¿Por qué lo sospecharán, no? Hasta ahí no tiene mucho sentido lo que dice después, pero ¿por qué sospecharán que ser oposición significa oponerse? No lo sé, me quedaré pensándolo un rato largo. Hay algo ahí que me suena, alguna unión entre ambos términos. En fin, esta crisis política tuvo como síntoma, para mí importante ayer, la foto de La Libertad Avanza en La Matanza, el lanzamiento de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza. No sé si la vieron, es como cuando le pagás a la empresa de viaje de egresados y te cagan. Bueno, ahí están, en el medio de La Matanza, con el cartelito, con el buzo de egresados, Milei en puntitas de pie, para no quedar muy petizo al lado de Bondarenko, que tampoco es jugador de básquet, digamos todo. Ahí están las puntitas de pie. Pero esta foto es un síntoma también del enorme fracaso de la política de este gobierno. Porque esta foto lo que te está diciendo es, hablar de economía ya no nos rinde. Hablar de inseguridad ya no nos rinde. ¿Por qué? Porque nos mandamos una cagada y antes de que empiece la campaña ya encontraron a todos nuestros policías con los dedos marcados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, apostemos al antiperonismo, apostemos al gorilismo, a lo de siempre, apostemos a la provocación y por eso ahí el nunca más. Esta foto es la foto de un fracaso antes de empezar. Y también, obviamente, esto se está viendo en la calle. Podemos ver algunas imágenes mientras comentamos esto de lo que fue ayer la enorme marcha de San Cayetano, inmensa marcha de San Cayetano. Un día antes también habíamos tenido marcha de jubilados, esta semana también marcha de discapacitados. Es prácticamente diario el conflicto y si salís de las 40 manzanas del centro de la Ciudad de Buenos Aires, todavía más, en las fábricas, en algunas rutas, en las provincias, en los municipios. En un rato vamos a ver más imágenes, vamos a escuchar más testimonios de eso, pero quiero ir redondeando mi idea para charlarlo con la mesa. El gobierno se está jugando un pleno en estas elecciones, en este contexto. Es ese jugador que viene perdiendo y le quedan un par de fichas y dice, me lo juego todo acá. Pero no es un pleno para juntar diputados y senadores que no le van a alcanzar para tener mayorías, y esto es algo que también ya sabe todo el mundo, sino para convencer a los grandes empresarios del país, a los fondos que siguen en la bici financiera, a los pocos aliados que todavía no tiró por la borda, de que sigan apostando por él,
de que dejen de mirar para el costado que hace Villarroel o que hacen los gobernadores del centro del país, a ver si hay alguna manera de garantizar todo lo que logró Milei por ellos hasta acá, pero no ponerlo en riesgo por estar en manos de un tipo que ahora sale hasta en Al Jazeera, y esto está teniendo rebote en todo el mundo, que no está capacitado para hacer esa tarea. Mira, lo voy a poner en términos que Milei seguramente puede entender, incluso si no es very smart. Desde que Milei apareció en la política, los inversores veían que sus acciones estaban en subida y que subían muy fuerte. Entonces todos compraban. Y al comprar, sus acciones subían más y más gente compraba y subía y compraban. Y eso hizo que su precio siguiera creciendo hasta que muy rápidamente llegó a presidente de la nación. Ahora, 1 año y medio después, están empezando a vender. Están empezando a vender porque ven que su valor probablemente deje de subir y más probablemente empiece a bajar. Y en la medida que vendan, va a bajar más rápido ese precio, va a bajar más abruptamente y van a querer pasarse a otro activo, Villarroel, Yarlora, Nacho Torres, Frigerio, que tenga un mejor prospecto para su futuro. ¿Cuál es su futuro? Bueno, que todo lo que lograron este año y medio se pueda sostener y no venga un gobierno que dé marcha atrás sobre estos cambios. Voy a mostrar un gráfico que quizás les resulta familiar para que vean más o menos lo que acabo de explicar, a ver cómo sería. ¿Ven? una cosa así. Lo verde es Milei subiendo. Ahora estamos ahí en el puntito en el que todo está empezando a bajar. Y si a Milei no le va muy, pero muy, muy bien en las elecciones de septiembre y de octubre, lo que vamos a ver es un derrumbe como el que tuvo la criptomoneda Libra. En un rato voy a darles detalles nuevos, muy importantes, sobre el avance de la investigación de Libra. Quédense, pero antes quiero darle la bienvenida al maravilloso equipo que me acompaña hoy. Hola, Mati, Fero, Cande, John, ¿cómo andan? Buenas, ¿qué tal? ¿Coinciden con esta idea de que Milei ya está un poco viendo un retroceso en sus acciones y que hay muchos que están orejeando la puerta de salida para ver si apuestan por otro caballo que quizás sea más ganador en el próximo tiempo? Sí, hay que ver cómo resuelve Milei de acá a septiembre. La verdad es que ves muy día a día. Va a tener un agosto muy movido Milei, porque está dependiendo mucho del Congreso y de lo que vaya a pasar. Está jodido, entonces. Está complicado. Yo ayer lo conté en una nota en el Destape. En el gobierno ya manejan el escenario de tener meses con déficit fiscal, que para Milei es como... Sí. Para el gobierno, por lo menos, es como una derrota ya. Te pongo ahí un asterisco. Tener déficits donde el déficit fiscal no se pueda maquillar. Exactamente. Porque ya tuvo meses con déficit fiscal, pero los maquilló. Bueno, un déficit sin maquillarlo. O sea, mostrar que el gobierno tiene déficit. Ayer me decían, Milei generalmente, ¿vieron que él anota en una libretita y pone A, B, C? ¿Vieron que muchas veces hace eso? Bueno, uno de los escenarios de ese ABC que maneja Milei es de acá a diciembre tener 2 meses seguidos con déficit fiscal. Si no puede sostener los vetos, como hoy creen en el gobierno que no los pueden sostener. Hoy están complicados, creen que los vetos, si Milei va a vetar, va a ser rechazado ese veto por el Congreso. Obviamente van a negociar hasta último momento, van a ir a la justicia, van a esperar que algún juez le dé una mano con algo, con INTA, con INTI, con vialidad, con el aumento de los jubilados, con la moratoria, con la emergencia de discapacidad y demás. Van a ganar tiempo lo más posible, pero si todos esos planes, ese paso a paso, fracasa... Milei maneja el escenario de tener 2 meses seguidos con déficit fiscal. Lo que me decían a mí es, bueno, lo revertiremos el año que viene con otro congreso donde ya vamos a poder sostener los vetos. Ahora no podemos. Me decían, todos estos temblores que nos quieren generar los gobernadores, me decían ayer en Casa Rosada, tienen fecha de vencimiento, que es el 10 de diciembre. Hay algo de cierto en eso. Hay una parte, es cierto que también los gobernadores dicen es ahora. Sí. Si es ahora. Yo ahí también creo que pongo un matiz, porque por un lado, para que Milei consiga 87 votos firmes suyos en las elecciones, se tienen que dar una serie de resultados que son posibles, pero que no están seguros. Y hay que ver cómo le va. Pero sobre todo, porque dentro de esos 87 que Milei siente como propios propísimos, si los accionistas de su gobierno deciden mirar para otro lado, esos diputados van a mirar lo que hacen los accionistas y no lo que hace Milei. ¿Se entiende? Si el plan B, con B corta de Villarroel o con B larga de Provincias Unidas, empieza a ganar carretel, muchos de los 87 héroes van a decirle a Milei, todo bien con vos, pero hasta acá, porque quienes nos van a agarpar la próxima campaña ya están pensando en quién te va a reemplazar. Ayer me senté en una mesa con un funcionario de gobierno, con un papelito, no con una servilleta, sino con un papelito, con una virome, y me puse a anotar números. Bueno, a ver, ¿cuántos van a tener en diciembre? ¿Y? A ver, vamos a anotar. Ellos creen que van a tener 90. Que el total va a ser 90, ya ahí aseguras el veto. Dicen que ahora tienen 75... 40 libertarios, más o menos, entre el MID y alguno más los del PRO,
que son amarillos, y tienen que ver de dónde pescan en la pecera de 15. Hay 15 que van a cambiar de color, que ahí van a llegar a los 90. ¿De dónde salen esos 15? Es una buena pregunta. Seguramente haya algunos que pierdan. Digo, el radicalismo alguno va a perder. Unión por la Patria perderá algo en el Congreso. Bueno, ahí dicen que hay 15 donde van a pescar, que pueden llegar a tener a partir del 11 de diciembre 90 diputados. Vos con 90 diputados ya estás. De hecho, te diría, no necesitas 87 diputados. 87 necesitas de máxima para sostener un veto. Hoy ya desde temprano me están escribiendo porque, claro, está bastante agitado el tema en Casa Rosada. Yo me levanté de la mañana hoy con varios mensajes de un carinista. Sí, así son mis días. Les pido perdón. Así vivo. Arrancás así. Arranco así. Me levanté de la mañana, tenía como 5 mensajes de un carinista diciéndome, che, mirá que... De un carinista. ¿Qué es eso? Un carinista, una persona Fan de la princesita. que labura con Karina Milei. Carinista. ¿Eso existe? Eso existe. El carinismo existe. Wow. Diciéndome, che, mirá, mandándome placas, diciendo, mirá la cantidad de ausentes que hubo en la última votación. Muchos de los ausentes son, entre comillas, cercanos. Ahí radica la esperanza de Milei en sostener los vetos en todo lo que se venga. Va a haber muchos vetos. ¿Y de dónde vienen esos ausentes? Bueno, por ejemplo, me decían, está Sotolano, que es una persona de Jorge Macri, que es candidata a la Libertad, se estuvo ausente el otro día. Che, ¿cómo puede ser que está ausente? ¿Qué pasa ahí? Te hago una pregunta. Después hay muchas provincias aliadas del gobierno que también estuvieron ausentes. Que uno puede decir, bueno, son pendulares, a lo mejor terminan jugando para los gobernadores en contra del gobierno, que es lo que yo decía. Bueno, pero esto no está seguro. Te hago una pregunta, porque el gobierno viene de un par de jornadas difíciles, con marchas, con una derrota muy fuerte en el Congreso y ayer con lo de Mondino, que fue una bomba de profundidad. Después te voy a preguntar específicamente por eso. Sí. Pero me pareció a mí, hubo una huelga de hashtag caídos. Sí. Salieron dirigentes a defender, salieron diputados, salieron ministros y demás, pero el ejército de trolls no salió ni a putear a los diputados como otras veces, ni hablar de quilombos en el Congreso ni nada, ni tampoco salieron tan fuerte contra Mondino. Te voy a contar algo. El responsable de la comunicación digital en la mesa política que armó el gobierno para la campaña en la provincia de Buenos Aires es un tal Lucas Luna, conocido en las redes como Sagaz. Sí. Es uno de los pibes de Caputo. Es el que le declaró la guerra al Islam, ¿no? Bueno, él se tiene que sentar ahora. Es una persona que tuiteó, hace un mes y medio tuiteó, básicamente, palabras más, palabras menos, hay que matar a todos los islamitas. Sí. Y saltó Sharif Menem, que es parte del equipo de Martín Menem, que tiene el apellido Menem. Menem sabemos de dónde viene también. A ver, pensar que Sharif Menem puede tener algo que ver con el Islam es como pensar que oponerse puede tener algo que ver con oposición. Son deducciones bastante fáciles de hacer. Sharif Menem, que es parte de la juventud menemista, llamémosle, le respondió y le dijo, borrá eso, pelotudo, palabras más, palabras menos también. Y ahí empezó una disputa donde a los días salió Martín Menem a defender a Sharif Menem, a decir, sí, la verdad que lo que dijo este chico Lucas Luna no tiene ni idea, este pibe Lucas Luna está todos los días en Casa Rosada, es parte de los pibes de Caputo. Bueno, ese pibe fue elegido para hacer la comunicación digital de la campaña, o sea, se tiene que sentar con los Menem. No, en provincia de Buenos Aires. Okay. Se tiene que sentar en la mesa con los Menem. Ayer, insisto, otro carinista me decía, y bueno, va a tener algunos problemitas. Bueno, tal vez esa es la respuesta a por qué los trolls de Caputo no están saliendo a bancar tanto esta campaña. ¿Quién decidió que va a estar ese chico ahí? Santiago Caputo. Ok. Bueno, es en el marco de todo lo que venimos contando de las internas y demás. En el marco de que ya sabía, y aparte en el marco de que Agustín Romo y el Gordo Dan se juntaron con Milei en Olivos hace como 2 meses, le llevaron una listita y pedían que Lucas Luna sea parte de alguna de las listas de este pibe. No fue parte de ninguna lista. Bueno, esto es parte de lo que está pasando. Se están tirando con de todo. Sí. Yo ayer lo contaba desde la Casa Rosada, lo cuento y también. Digo, las guerras entre tribus pasan. Ayer a una persona también del entorno de Karina Milei me decía, cuando hay triunfos en el Congreso, en diputados, se los atribuyen a Guillermo Francos. Y cuando hay derrotas, son los Menem. Eso no es así, me dice. Vayan y toquen en la puerta al despacho de Guillermo Francos. Así están las cosas después de esto que vos decías, de esta derrota total que es peor que la racha de Boca. Tiene un punto igual ese planteo, ¿eh? Porque cuando gana Franco y cuando pierde Menem. Es bueno, como, claro. La verdad que el que lo dijo está leyendo algo. Yo me quedé sin respuesta, dije, igual ahí tenés razón, claro. Me pongo en abogado del diablo. Sí. Se podría poner... Este caso bueno, es verdad, tenés razón. No, uno podría decir,
Menem no controla el Congreso, tiene que intervenir Franco desde la Rosada para garantizar ese orden que no puede garantizar Menem, que es el que debería garantizarlo. Claro, pero es lo mismo, porque cuando gana interviene bien y que cuando pierde no interviene. O tal vez no intervino. No intervino. Y tal vez no pero es cierto que habló con tanta gente Franco esta semana, como habló en otras votaciones. No, y eso es que te quiero sumar. En el gobierno dicen, vamos a usar las balas de plata cuando tengamos que tratar los vetos, no ahora. O sea, vamos a jugar a morir. Hoy la frase que me dijeron fue esta, vamos a jugar traducime que fondos. Vamos a jugar a morir cuando haya que sostener los vetos. Claro, bala de plata, te lo dice el nombre. Pero de plata, digamos, claro, de guita, balas de guita. Bala de plata es cuando uno usa... ¿Cómo? Los Quaders. La frase es, vamos a jugar a morir cuando haya que sostener los vetos. El otro día no había que sostener ningún veto, no jugamos a morir. Vamos a jugar a morir, vamos a levantar el teléfono. Había que sostener los decretos de Sturzenegger. Sí, eso fue lo que más les preocupaba, pero los dejaron, o sea, lo sacrificaron. ¿Es cierto que no lo quieren mucho a Sturzenegger en el gobierno? Es muy cierto. Ayer me decía, Sturzenegger, estamos cansados de Sturzenegger, me decían en Casa Rosada, me decían, estamos podridos de Sturzenegger porque el hijo de puta, así me decían. Una persona de Casa Rosada me decía, estamos cansados de Sturzenegger porque el hijo de puta nos está pisando los sueldos, porque si él mantiene que los ministros ganen 3 palos, todos los de abajo van a ganar menos. Por eso. A mí en gran parte te por quería eso. Preguntar eso. A mí me dijeron esta semana que hay mucho enojo porque Sturzenegger trata de... ¿Podemos putear ya en tu programa? Sí, ¿no? Sí. Yo ya tiré 2 puteadas. Pido perdón, pero estoy reproduciendo palabras de la Casa Rosada que textuales. Lo que pasa es que hay mucha atención. Con el baneo de... No, bueno, es un textual. Pongo comillas. Sí. Pip arriba, dale. Bueno, que Sturzenegger los trata de boludos a todos, entonces están todos muy enojados con él, pero como lo banca Milei, nadie por ahora dice mucho. Ayer me decían exactamente lo mismo. De hecho, lo comparan con Caputo. Me decían, Caputo tiene calle. Pueden reírse. Ríanse. No, sí, igual Sturzenegger es más soberbio que Caputo. Toto Caputo tiene calle, pero Sturzenegger te habla desde arriba como un soberbio y aparte a veces te habla en inglés y no lo entendés. Porque habla bárbaro inglés, entonces estás en una reunión hablando con él y te habla en inglés y no lo entendés. Y te habla como si fueras así, me decía, como si fueras un pedazo de... mira, tenemos la misma info. O sea que por ahí no había mucho esfuerzo por sostener los decretos que son de él. No, a ver, pero son importantes esto es una cosa, pero por el otro lado, para el gobierno son muy importantes. No tiene que ver que eran de Sturzenegger o no. Es verdad que fue un golpe para Sturzenegger, pero igualmente al gobierno le interesaba muchísimo. Estaba sacado, no sé si mostraste ya el tweet que hizo ayer. Sí, un video con un video. Se puso a imprimir hojas y cosas, sí. No, una pregunta para yo, una repregunta. Si no lo quieren, ¿por qué está? Porque lo banca muchísimo Milei. O sea, lo banca el presidente y nada más. No sé si... Y algunos sponsors. El presidente y algunos sponsors. Tiene muchos sponsors. Claro, el Fondo Monetario. Además tiene el laburo más fácil del mundo. Posta que cualquiera puede hacer el trabajo. Igual ya no tiene él más mismo laburo, reconoció que no tiene laburo hace 2 meses y ya sigue cobrando sueldo de ministro. Ya no tiene laburo. Bueno, pero el laburo que tenía como ministro, o sea, ¿de qué trabaja Sturzenegger? Tiene que mandarle un WhatsApp a los abogados de las grandes empresas y decirme, ¿me escribís que tengo que cambiar? Ok, sí, te lo mando. Llegó, lo copia, lo pega y lo publica. Ese es todo el trabajo de Sturzenegger. Sí. Después hace un gran laburo en explicarlo. Que no es parte de su trabajo. Es medio aburrido para explicarlo, pero bueno, está bien. Tweets, Tiene mucha experiencia como docente y se le nota eso. Sí. Perdón, pero para poner también sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional. ¿No fue nombrado como asesor? Sí. Una foto con Cristalina Georgieva, asesor del Fondo Monetario Internacional. Muy amigo de Rodrigo Valdés. Ese es el trabajo de Sturzenegger. Yo diría que es casi es casi el delegado del fondo y de otras oficinas de Washington en la Casa Rosada. Pero recordemos que ayer Sturzenegger estaba siendo insultado y con razón porque Chile cerró la posibilidad de que Argentina le venda productos de origen animal por una de las regulaciones que sacó él que tiene que ver con la fiebre aftosa y las vacunas para que justamente nuestros productos animales no tengan eso. Y ayer estaba siendo funado por eso y claramente quiso correr el eje, hizo ese video. ¿Estaba haciendo qué? Perdón. ¿Cómo? ¿Estaba haciendo? Funado. Funado, es una terminología estaba siendo joven. Me gusta, maltratado. Bulineado. Bulineado. ¿Sturzenegger tonto o corrupto? Sturzenegger tiene un problema. Sturzenegger tonto no es. No tiene un solo pelo de tonto. No tiene un pelo. Yo hago la pregunta de Mondino. Para mí el canon Mondino es el estándar Mondino. A Sturzenegger se le abre algo ahora porque está en disputa cambio. Va a haber muchos cambios en el gobierno a partir de diciembre y del año que viene. Un lugar que se puede llegar a abrir es la jefatura de gabinete y Sturzenegger es un candidato. ¿Por qué no el ministro de Economía? Sturzenegger, él se auto propone ministro de Economía, canciller y jefe de gabinete, las 3. Le agarra lo que venga. Él lo que quiere es seguir subiendo en el
en el escalafón. Che, ahora en 10 minutos Ari nos va a contar, porque se desarmó una operación judicial de las más grotescas y burdas de un país que tiene un largo historial de operaciones judiciales grotescas y burdas. Pero antes quería poner un ojo en la calle, porque fue una semana con muchas manifestaciones multitudinarias, potentes, reprimidas. Y ayer fue la de San Cayetano. Vos, Fero, estuviste ahí mirando un poco qué fue lo que estuvo pasando. Contanos y mostranos también con videos, con testimonios, qué fue lo que se vio ayer en la calle, en una manifestación que quizás es un poco distinta que la que vemos los miércoles de los jubilados, que la que vemos cuando hay algún tema particular, sino que tiene que ver más con un reclamo de fondo, más profundo, si se quiere, de malestar, de un malestar profundo. Sí, una marcha que, bueno, es tradicional de los 7 de agosto, pero que, por supuesto, dadas las circunstancias, se convirtió en algo más voluminoso y con un significado, un significante más profundo en relación a la tierra, al trabajo, a la situación que está viviendo las clases trabajadoras. Hubo una marcha de Liniers a Plaza de Mayo, de la que participó la CGT, o gran parte de la CGT, con la llamativa presencia, si se quiere, de Hugo Moyano. Sí, volvió a la calle. Volvió a la calle, ahí adelante, con gente de ATE, con los movimientos sociales. Estuvo Juan Grabois, que es un abonado. ¿Por dónde querés empezar? ¿Por los fieles, por los peregrinos o por los dirigentes? ¿Qué te gusta más? Vamos de abajo para arriba. Vamos de abajo para arriba. Me parece muy bien, era la idea. Entonces vamos a escuchar en el tape 7, me pareció muy simbólico, este hombre de 42 años que dice, a los 42 tengo que venir a pedirle a un santo. Tape 7, escuchemos. El trabajo por todos y, bueno, salud. Y nada, que se termine todo esto. Bueno, no puede estar la gente viniendo a pedirle laburo a un santo cuando el gobierno se tiene que ocupar de esas cosas. Así que nada, para que cambie la situación. Yo laburé hasta el 2024 en el aeropuerto de Ezeiza, durante 20 años laburé. En el mes de abril del 2024 me meten una patada en el orto, me dejan sin laburo y hoy con 42 años no consigo laburo de nada. Y o sea, me echaron a mí y a 200 personas más. Y así está la situación. O sea, toda gente de mi edad que hoy no consigue laburo. Pero bueno, no sé, viste. Hay que sacar a todas estas ratas de los Menem, toda esa gente que nos viene robando durante años. Pero bueno, viste, la gente se olvida, parece. Yo no me... Yo creo que en el testimonio de este hombre, de este trabajador, se sintetiza toda una generación, ¿eh? Sí. Porque por un lado es una edad complicada para conseguir laburo y por el otro lado es una persona con una experiencia suficiente como para recordar que esto ya ocurrió, ¿no? Que es algo que nosotros repetimos mucho. Claro. Es complicado, es complicado. La gente se olvida, dice, y eso es una verdad absoluta. Que pasa, cada tanto las cosas, las lecciones pareciera que van quedando... Qué mejor ejemplo que los jubilados, ¿no? Para sí. hablar de eso. Sí, sí, sí. Y además porque es una especie de paradoja temporal. Cuando vos ves a los jubilados, primero que recordás que esto ya pasó, y además no debería costar tanto verte a vos en el futuro ahí. Así es. Eso es lo complicado. Hablando de jubilados, una peregrina que llegó de Fiorito, para hablar de eso, o para pedir, mejor dicho, eso, se lo dijo al compañero Adrián Saloni de C5N, que hizo un gran trabajo. Tape 09. Vengo de Fiorito. De Villa Fiorito. A pedir y agradecer, a pedir más respeto, humildad y fe por los jubilados, por los estudiantes, por lo que están sufriendo, por los discapacitados. Tengo mucho conocimiento que le han sacado, muchas cosas a los discapacitados y también los jubilados. ¿Por qué cree que el gobierno actúa así? Y no se puede entender que es un ser humano y que no tenga corazón, porque este pueblo está sangrando. Yo tengo 68 años y sigo trabajando, porque si no, no llego. Mis hijos no llegan a fin de mes. Yo les ayudo a mis nietos, porque es triste, y hay gente que de verdad no tiene para comer. Los remedios, los estudiantes, los discapacitados, vuelvo a decir, los discapacitados y los jubilados. Por favor, respeto hacia ellos. Sabes que, Nico, yo cubrí muchos años el 7 de agosto ahí en Liniers y siempre se ve mucha gente y siempre se ve gente que necesita trabajo, pero la verdad es que va cambiando con las épocas. Hubo una época donde veías mucha gente que iba a agradecer tener trabajo. Claro.
se veía realmente así porque es parte de la práctica religiosa católica, ¿no? Se va a pedir y agradecer. También repasaba imágenes que no las traje porque el audio no era muy bueno, pero del año 98, con Bergoglio dando la misa, y un año que podríamos emparentar bastante a este. Y bueno, hablábamos hace un rato de las filas, ¿no? Filas de 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras para conseguir un laburo, que es algo que es muy de fines de los 90. Exactamente. Sí, cuando vos lo decías, sabés que me acordaba de acá cerquita en la rural, filas de 6, 7 cuadras también durante el macrismo, me las acuerdo perfectamente. La famosa Expo Joven. Claro, porque la Expo pero Joven, era un evento especialmente para eso. Acá lo que es de repente un comercio o una clínica saca un aviso y en la puerta de ese comercio se empieza a juntar la gente, por eso la diferencia. Pero es cierto. Es cierto. Sí, sí. Hernán Nucera, compañero de Futurock, enganchó ayer a un radiólogo, un profesional de la salud, justo en este contexto, ¿no? Digo, tanto hablamos de los profesionales de la salud, un radiólogo sin trabajo en el tape 08. ¿Venís a pedir o a agradecer? A pedir. ¿Por trabajo? Por trabajo. Sí, un gusto. ¿Hace cuánto tiempo estás buscando? Y ahora hace 3 meses. ¿Te quedaste sin laburo hace 3 meses? Sí, a los 6 meses del mes de prueba, soy radiólogo. Estoy en búsqueda de trabajo y bueno, la verdad que está complicado. ¿Estás en un hospital público o privado? No, estoy en hospital privado, hospital público concurso, pero están arreglados, son evidentes. ¿Estás en una clínica privada? Está en una clínica privada, sí. A prueba. Está de periodo de prueba, pero ya a los 6 meses se supone que ya se efectivizan. No solamente eso, sino que sos competente, sos profesional de salud, te formaste, todo, sino servís en el laburo, al mes te sacan. Pero obviamente a los 6 meses estaba todo bien y nada, nos echaron a todos a los 6 meses y están haciendo eso. A todos los que estaban contratados. La presentación es impresionante, pero sí, a todos los que llegan a los 6 meses te sacan los meses de prueba, radiólogos corresponden profiláctica a los 6 meses, o sea, tienen que pagar todo eso. O sea, hay otros derechos laborales a lo que es un convenio de radiólogo y la verdad que es feo lo que está pasando. Y es feo porque uno se recibe, uno pone todo su cariño, ¿no? Residencia, 3 años universitarios, yo soy de la UBA y nada, es feo como uno que estudia no puede progresar, la verdad. Ciencia y fe, ¿no? Se cruzan acá. Hay un radiólogo yendo a pedirle, me hace acordar una viñeta de Quino de hace muchísimos años donde era un dibujo de un quirófano, un montón de médicos y enfermeros trabajando, operando a alguien, y un cartel al lado que decía, acá nos rompemos el lomo para que después le agradezcan a Dios. Acá sería algo parecido, pero hay un radiólogo yendo a pedirle a Dios o a un santo que le consiga un laburo que hace 3 meses que no consigue, ¿no? Y también vemos la explotación o la flexibilización laboral con esto de las pruebas. Si querés, Nico, para cerrar, para dejar tiempo para los compañeros, podemos escuchar lo que dijo García Cuerva. Escuchémoslo porque fue muy bueno. Sí. Porque fue un mensaje interesante, un mensaje cada vez más duro contra el gobierno. Siempre son duros contra los gobiernos en general los mensajes de San Cayetano, como los de la homilía del 25 de mayo, pero se nota en las palabras de García Cuerva lo que él ve en la calle, ¿no? En el tape 02 habla de los niveles de agresión. San Cayetano, ayúdanos también a hacer de la Argentina una casa de hermanos, donde nos preocupemos por los demás, donde nos duela profundamente lo que sufren los desocupados, los marginados, los excluidos, los ancianos, los que la están pasando verdaderamente mal. No nos salvamos solos. San Cayetano, animanos a desterrar la cultura de la indiferencia y a vivir la fraternidad. Porque así como bajó la inflación, que es el impuesto de los pobres y que desde hace años perjudica a las familias, también le pedimos a San Cayetano que interceda por nosotros para que nos comprometamos a bajar los niveles de agresión, los niveles de indiferencia, los niveles de individualismo, los niveles de crueldad. Casi con nombre y apellido. Casi con nombre y apellido. Lo que uno podría decirle con todo respeto a García Cuerva es que sin esos niveles de agresión y de crueldad no se hubiera podido detener la inflación.
como más o menos se detuvo, ¿no? Porque este ajuste requiere de eso. Absolutamente. Hace un rato hablamos con Colombo, el presidente de la conferencia episcopal, y nos decía esto que vos estabas planteando cuando le preguntábamos sobre el perfil de la gente que va ahora a Cáritas o a las parroquias a buscar comida. Y decía que están viendo gente que es de clase media. O sea, no solo pobres, que es lo que están habituados. Bueno, son nuevos pobres. Nuevos pobres, claro, pero esto que vos decías, que en San Cayetano cambia un poco el público. Sí, claro. Antes, o cambia un poco el sentido, porque por ahí iba público a pedir y agradecer, ahora todos van a pedir. Y gente, bueno, en este caso escuchaba un radiólogo, un tipo que pasó por la facultad, hace un laburo técnico muy específico y no consigue laburo. O sea, está cambiando el perfil. Por eso es insólito los números. ¿Te puedo agregar algo? Sí. No solo desde este gobierno. No solo desde este gobierno. O sea, ya desde antes había trabajadores pobres, que es el gran problema que tuvo frente de todos. Es lo que decíamos. O sea, clase media que se cayó a la pobreza, no solo desde este gobierno, eso también hay que decirlo. Viene desde el gobierno de Macri, claramente. Claramente arrancó ahí, claramente arrancó en el gobierno de Macri, tampoco lo pudo resolver el frente de todos, que es lo que se le cuestionaba. Che, hay laburantes que están debajo de la línea de la pobreza. Y también hay que decirlo que es parte de una tendencia mundial. Digo, de donde había una clase media hace 30, 40 años muy sólida que la calzaba para ciertas cosas y ahora es cada vez más común ver gente de 35, 40 años teniendo que compartir un departamento. En Europa, en Estados Unidos también el desempleo está subiendo y ya no alcanza para lo mismo y por eso también se termina reflejando en políticas de la crueldad, en políticas de gente que está harta y que termina en una especie de tratar de mandar a toda la mierda eligiendo a las peores opciones posibles. Hablábamos de crueldad. Bueno, García Cuerva, tuvo un fragmento también dedicado a Jorge Macri, a Laura Alonso y a esta posición que tomaron totalmente electoralista y absolutamente inhumana respecto a la persona que va a buscar algo para quizás comer o vender en la basura, ¿no? ¿Se acuerdan que el otro día dijeron a los que les gusta revolver la basura los vamos a multar con 900.000 pesos y lo acompañaron con el video de la policía revisando a un pibe que venía de Fiorito? Así es. García Cuerva en el tape 03 le responde a Jorge Macri. Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren. No podemos desentendernos de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad. Propongo que nos detengamos en los aplausos de fondo, porque no son militantes los que van, o por lo menos son militantes de Cristo o de San Cayetano, no son militantes los que están ahí en Liniers. No es la cámpora aplaudiendo. No es la cámpora que participó de la marcha, pero no ahí, digo, cuando García Cuerva habla de la crueldad o de que a nadie le gusta revolver la basura y lo aplauden, los que lo aplauden son probablemente los que están revolviendo la basura, que están ahí abajo. Eso digo porque después todo se mezcla, todo se... Sí. Y en contraposición un Milei que cuando dice las barbaridades que dice lo aplauden los tipos más ricos del país, ¿no? Bueno. Son las audiencias opuestas, casi se diría, ¿no? Los que estaban ayer en San Cayetano y los que se reúnen en estos encuentros donde Milei habla sobre recortar, sobre esto, y ellos aplauden. Para quienes gobiernan, de parásitos, y ellos aplauden. Sí, lo de la... Los que tienen la guita que no tienen los que revuelven basura, digámoslo de esa forma, porque si no, no se entiende. Los que revuelven basura no lo hacen porque les gusta, lo hacen porque tienen que hacerlo, porque si no, no les alcanza para vivir. Y la plata que no tienen ellos y por lo cual no les alcanza, está en los bolsillos de la gente que aplaude los discursos de Milei. Sí, hay que recordar siempre los aplausos del otro día en la rural, ¿no? Digo, eso va a quedar en la memoria. Y en la semana donde se dio la barbaridad de Laura Alonso también. Claro. Sí. Donde quiere multar a gente por revolver la basura. Digo, justo en esta semana también, todo junto. Sí, bueno, es parte de lo que está pasando. Ahora, en un ratito, si querés, Fero, volvemos a lo de ayer y también lo vemos en un arco más grande, porque Mati trajo, como trae todos los viernes, un repaso de la semana en términos de lucha social, política, que, insisto, va más allá de las manifestaciones que vemos en el centro porteño. Pero quería aprovecharlo a Ari, antes de que se vaya, sabemos que Ari viene desde muy temprano y entonces en un ratito ya arranca, porque trajo información de esa que si no la cuenta Ari,
no la cuenta nadie más. Y es importante que se sepa. Franquito. Bueno, sí, Franco también, obvio, ¿no? Pero hablo a nivel audiovisual, a nivel en los recortes que aparecen en las redes, donde la gente muchas veces se topa con los temas que no va a buscar. Porque esto no lo vas a ver en La Nación, no lo vas a ver en TN, no lo vas a ver en Infobae. Y es un escándalo enorme. A ver, como dice ahí el título, la causa PUF. ¿Por qué se llama PUF? Bueno, esto fue la contradenuncia con la cual intentaron bajar el escándalo de Marcelo D'Alessio, ¿se acuerdan? Ese espía ilegal que se dedicaba en su alianza con Claudio Bonadío, con el fiscal Stornelli y con otros muchachos a hacer operaciones de inteligencia ilegales que consistían en extorsionar gente, tratar de sacarle plata. Cuando esa gente dudaba, le decía, mirá que si vos no me pagás, vas a aparecer hoy a la noche en el programa de Fantino, lo va a decir Daniel Santoro. Efectivamente eso pasaba, Santoro era parte de todo este tramado, igual que Fantino, igual que un personaje que en estos días está bastante nombrado, que es Gabriel Ochbaum, que es el dueño de Radio Con Vos, que hizo la limpieza esta hace poquito. Bueno, es un personaje también de todo este entramado. Y cuando se conoció todo esto, que se conoció a partir de la denuncia de Pedro Echeves era un empresario que era extorsionado por D'Alessio y que aportó al Poder Judicial los chats que tenía con D'Alessio, que, vale aclarar, aportó una serie de chats que había certificado con un escribano. No son como los cuadernos con los que Stornelli armó la causa Cuadernos, que no los habían certificado en ningún lado, se habían quemado, después revivieron de las cenizas, etcétera. Bueno, esa causa la tenía, recuerden, el juez Alejo Ramos Padilla, y lo que mostraba era todo un entramado de armado de causas, operaciones, etcétera, que derivó hacia muchos lugares y terminó hace pocas semanas con la condena a 13 años de prisión a Marcelo D'Alessio, que era el personaje central. Todo lo demás zafaron, ¿sí? Zafó Stornelli, zafó Santoro, los tipos importantes zafaron. Ahora, Stornelli había armado una contradenuncia para decir que esto lo había armado el kirchnerismo. Esa contradenuncia era la causa PUF. Así es. ¿De dónde salía esta contradenuncia? Habían pinchado, ustedes se acordarán, los teléfonos de la cárcel de Ezeiza. En Ezeiza estaban todos los presos políticos durante el macrismo. Los habían concentrado a todos en un pabellón. Y para pinchar el teléfono de ese pabellón, ¿qué hicieron? Pusieron a un narco que era Mario Segovia, conocido como el rey de la efedrina. ¿Quién era el abogado del narco? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? El rey de la efedrina. ¿Quién era el abogado del narco? No me digas que es Cunio Libarona. ¿Cunio? Exactamente. El ministro de Justicia actual, Cunio Libarona, era el abogado del rey de la efedrina. Entonces, el juez Federico Villena, que era el que tenía el caso del rey de la efedrina, que fue después el que detuvo el avión, ¿se acuerdan de aquel venezolano que no pasaba nada? Y fue el que autorizó también el espionaje ilegal sobre Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, autorizaba que pincharan el teléfono con la excusa de escucharlo al rey de la efedrina. El problema es que en ese teléfono hablaban todos. Entonces aprovechaban para escuchar a todo el resto. ¿Qué tenía que hacer la AFI, que era la que escuchaba esto? Tenía que destruir las cosas que no tenían que ver con la causa del rey de la efedrina. Bueno, no hacía eso, sino que le mandaba las cosas a Villena y al juez Bonadío. ¿Sí? Entonces empezaban a escuchar otras cosas. Eso no es legal, ¿no? O sea, no, claro. Ese es el problema. Mirá. Lo que pasó es que en una de esas escuchas se mencionaba la palabra PUF, por eso la causa se llama PUF, y hablaban justamente de todo el entramado de D'Alessio, el espionaje ilegal, etc. Todo eso llegó a manos de Elisa Carrió, Mariana Zubik y Paulo Oliveto. Se la pasaron por abajo de la puerta un sobrecito con unas corriendo escuchas Palermo. grabadas. Exactamente. Entonces, con un sobre anónimo y con unas escuchas obtenidas de forma ilegal, fueron estas tres mosqueteras a hacer una denuncia en la cual se presentó también Stornelli como querellante y lo aceptaron como querellante a pesar de que él tenía que ir a declarar como procesado por espionaje ilegal como parte de la banda. Bueno. Finalmente anularon todo ayer la noticia y eso está bien descrito en el ¿cómo se llama? En la nota de hoy de Franco Misraji en el Destape. Ayer lo anularon los jueces de Macri. Imagínense lo burdo que es esto que tuvieron que aparecer. Los jueces puestos a dedos por Macri, que era parte también de todo esto, a decir, che, esto es todo un escándalo, no se puede seguir. Fíjense la cantidad de años que pasaron. O sea, esto arrancó en 2018, estamos en 2025, 7 años para terminar con esta farsa. Donde los personajes se siguen repitiendo. Tenemos un archivo que consiguió la producción de Majul, porque
todo el eje de esto es tratar de sostener que estas escuchas eran legales cuando, como bien dijo Johnny, no eran legales. No podían hacer esto, menos que menos usarlo en causas judiciales. Y Majul, que se encontraba cosas corriendo por Palermo por esos años, lo trataba de sostener así. Vas a ver una por una, la vamos a compartir con Hugo Machiavelli, con Claudio Saboya, lo que nosotros llamamos las escuchas del operativo PUF. PUF. Es decir, quitar a Stornelli y a Bonadío del medio y otros jueces que complican a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que vas a ver ahora es un documento impactante. Lo procesamos para que sea así, de suma importancia. Se trata de escuchas legales que demuestran, en primer lugar, que Cristina y los responsables del Instituto Patria estuvieron al tanto del llamado operativo PUF para voltear a Bonadío y a Stornelli. Bueno, estaba más joven Majul, pero hacía la misma cosa que ahora, no sé si se darán cuenta. Sí. Y bueno, efectivamente las escuchas no eran legales. De hecho, nosotros acá cuando charlamos de este caso hace un par de semanas recordamos un recorte en el cual una de las denunciantes, que era, ¿cómo se llama, John? Vos eras el que habías hecho en su momento también el recorte. Que ahora es diputada. ¿La de Carrió? Sí, la diputada. No, la otra. Zubik. No. Con F. Mónica. Bueno, no importa. Mónica Frade. Mónica Frade. Exacto. Que en un intercambio que teníamos en ese momento en el programa de Mauro Viale, ella terminaba reconociendo que ella sabía que las escuchas eran ilegales. Claro. Con lo cual, lo que ahora la justicia está reconociendo, quienes hicieron la denuncia lo sabían desde un primer momento. Siempre lo supieron. Yo leí ayer al abogado Alejandro Rúa, que es uno de los abogados de esta causa, contar que Bonadío les había dado un auto con chofer. Eso iba a contar ahora. Te estoy spoileando. No, pero buenísima, porque es espectacular. Que alguien piense en Carrió, en Zubik y en Oliveto porque se quedaron sin chofer. Pues sí, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, como... Pues te reís, pero... Como estas señoras recibieron un papelito por abajo con un sobre anónimo y hicieron esta denuncia, Bonadío le dijo, estas señoras están en peligro. Entonces le dio custodia y chofer a las 3. No puede ser. Esto es real. No puede ser, no. Pero yo le decía, esto pasó en 2018, 2019, pasaron 6 años. Sí. Bueno, durante estos 6 años, el único movimiento que hubo en la causa fueron los avisos de los choferes de estas señoras, por ejemplo, cuando viajaban al exterior y decían, bueno, esta vez viajo con el custodio, esta vez no. O sea, los tuvieron por 6 años. Con la nuestra. Les renovaron sistemáticamente a Carrió, a Zubik y Oliveto un chofer y una custodia, porque supuestamente estaban en peligro por haber armado esta operación. Bueno, ahora como todo se archivó, se le va a terminar el chofer. Con lo caro que está el transporte. Los custodios tenían un buen laburo, hay que decirlo. La verdad que era fácil. Claro. Para los custodios, solidaridad con los custodios. Con la que tiene Zubik. No, pero eso cobra lo mismo. Sí, pero perdieron un laburo fácil. Zubik era otra de las que tenía mucha plata declarada. Para ponerlo en los términos de Mondino. Más allá de lo real. En sus declaraciones era en su momento, ella estaba casada, creo que ya no, con el que era Costa. Con Costa, el que era el senador con mayor patrimonio. El Senado en general, toda gente, o en general casi todos, es gente que viene ya con un patrimonio grande, y Eduardo Costa era el más rico de todos los senadores. Zubik era la nuestra pareja solidaridad con Elisa Carrió, Mariana Zubik y Pablo Oliveto, que se quedan sin chofer y sin custodio a partir de que se cae esta farsa. Fueron muy terribles esos años, porque era un armado sistemática, una tras de otra. Bonadío es el único que no está más en Comodoro Pi porque pasó a otro plano. Stornelli sigue siendo fiscal. Y recordemos que Stornelli mandaba a espiar a través de Marcelo D'Alessio a la expareja de su novia. Sí. O sea, nunca declaró Stornelli. Nunca quiso hacerle una cámara oculta a un amigo de él, que dejó de ser amigo en ese momento, que es José Manuel Ubeira, que es el actual abogado de Cristina. Y aclaremos algo más, Ari. A ver, había una banda donde estaban Stornelli y había 3 o 4 tipos más. Sí. Se hizo un juicio. Los 3 o 4 tipos que no tienen fueros, hoy están todos condenados y presos. Están todos en Stornelli, por el único motivo que no está en ese lugar, es porque está agarrado a su fuero como fiscal. Si no,
Los elementos para culparlo están porque el resto están todos culpados. Y lo protegió, obviamente lo protegió toda la corporación judicial. Claro. Lo mismo que a Daniel Santoro, no el pintor, sino el empleado del Grupo Clarín, que era el que ejecutaba las extorsiones. O sea, yo me juntaba con John y le digo, mira, o me das esta plata o hoy salís a la noche y dice que te choreaste esto. Yo no me lo choreé, salís a la noche. Y está comprobado que cada una de esas extorsiones, efectivamente, Santoro, tanto en Clarín como en Animales Sueltos, participaba de todo eso porque lo hacía. Digamos, esas extorsiones están, no solo en este caso, hay otro caso en la mafia de los contenedores, donde también estaba mencionado, que es maravilloso porque el condenado se llama Gabriel Traficante. Sí, es fantástico. Se dedicaba a traficar al contrabando. Se dedicaba justamente al contrabando. El destino lo llamó. Estaba marcado. El pibe tenía que dedicarse a eso. Bueno, yo sabes que me acuerdo en una Altadata, viejo programa acá del Destape, donde mostrábamos exactamente eso, lo que pasaba de día y a la noche lo que pasaba en Animales Sueltos. Hicimos un informe, creo que lo hicimos en conjunto. Era terrible, era impresionante. Por eso los personajes... Y el que conducía eso era Fantino. Y el que estaba detrás de eso era Ochbaum. Entonces los tipos siguen siendo los mismos. Ah, y Saboya, que lo mencionaba recién Majul. Saboya, en esa misma causa, aparece en los archivos de la CIDE como un colaborador de la CIDE. No. Entonces... Esto está documentado. En un archivo de la CIDE lo escriben... y lo toman como propio, los propios de la AFI en ese momento. Dicen, este trabaja con nosotros. Entonces, cuando nosotros insistimos de que hay dos distintos trabajos, uno es ser periodista y otro es ser Majul, bueno, son distintos trabajos. O sea, Majul, no sé, trabaja de eso. En ese momento era más joven, pero ahora hace lo mismo, digamos. Tiene años de experiencia en el rubro. Muchísimos, y lo hace muy bien y seguramente es más rentable que ser periodista, pero eso no es periodismo, es otra cosa, y bueno, y siguen ahí todos dando vueltas. Fantino ahora con este gobierno, Majul apoyando a este gobierno, Ochbaum echando gente de radios que va comprando, Saboya entiendo que sigue publicando cosas en Clarín, y Daniel Santoro también, y Stornelli sigue siendo fiscal. La única novedad interesante, repito, es la nota de hoy de Franco Misraji, causa PUF anulada. Siempre hay que leer a Franco, ¿eh? Toda la nota de Franco es información, atrás de información, atrás de información. El número 1. Atrás de información, sí, el número 1, totalmente. Cande, ¿qué está pasando con los precios? Bien, los precios vienen en subida, ya es el segundo mes consecutivo que están al alza, lo tenemos en la placa 1, este gráfico del índice de inflación que sale para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dio el 2,5%, capaz si sacamos el graph se lea ese resumen, ahí está, el 2,5%, el mes anterior había sido el 2,1% y en mayo el 1,6%, como mencionaste en tu editorial, y es una inflación que... en su metodología, en su forma de estimación, tiene más presencia, pondera más los servicios. Por eso siempre la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este último año da más alto que la inflación a nivel nacional. Bueno, porque los servicios se tienen más presente y los servicios es lo que viene empujando la suba de julio. De todas maneras, si bien el dólar creció casi un 14% durante julio, esta suba se dio muy concentrada en los últimos días de este mes. Entonces, obviamente, el traspaso a precios no se vio durante julio, de hecho los bienes, por ejemplo los alimentos está por debajo del índice general, pero el conjunto de los bienes están por debajo de ese 2,5. La expectativa o los ojos están puestos en la evolución de los precios en agosto, y en ese sentido en la placa 6 tenemos un gráfico que hace LSG, esta consultora que mide la evolución de los precios de los alimentos y las bebidas, y ahí sí empezamos a ver, bueno, qué impacto tuvo este crecimiento del dólar de los últimos días de julio en la formación de precios de alimentos y bebidas, que sabemos que obviamente son precios más sensibles, no solo porque consumimos todos los días alimentos y bebidas, sino porque pesan más en el índice de inflación. Acá vemos un crecimiento muy marcado en la primera semana de agosto en lo que es verduras, con un aumento del 5%, con lo que es carnes, frutas, entonces esos son los indicadores que más van a pesar, si se quiere, en el índice de agosto, que hay que ver qué es lo que pasa también con el dólar, ¿no? Porque cerramos o empezamos el mes de agosto con un dólar de 1.380, ahora está 1.340, hay que ver si se estabiliza ahí o si vuelve a probar más el techo de la banda. Ahí también hay una cuestión por la cual creo que empiezan algunos precios a ser más sensibles a los movimientos del dólar respecto a hace 2 o 3 meses, cuando fue en abril, por ejemplo, otro salto,
que es que en su momento, en toda esa turbulencia de fines de 2023, principio de 2024, había muchas cosas que se habían ajustado a un dólar de 1.300, porque el blue había llegado a 1.300, entonces había precios que habían ido hasta ahí y no habían vuelto a bajar. Entonces, cada vez que el dólar iba subiendo 1.100, 1.150, 1.200, ellos todavía tenían margen para no tocar precios. Exacto. Una vez que rompiste esa barrera de los 1.300 y volvés a máximos históricos, entonces ahí los que durante un año y medio se bancaron que el dólar se moviera sin tocar tanto los precios, empiezan a jugar más. Y después lo otro que lo comentábamos el otro día, es que en la medida que quiebran fábricas y productos nacionales son reemplazados por productos extranjeros, bueno, esos también son más sensibles a la medida del dólar. El paquete de fideo nacional, a lo mejor, el dólar cuando se mueve le afecta la estructura de precios, pero lo puede ir diluyendo y quizás no aplicar el aumento directamente. El fideo importado, si el dólar sube 10, el precio de venta al público sube 10 automáticamente. Totalmente. De hecho, en la placa 3 tenemos este cálculo que hace Equilibra, otra consultora económica, que lo que muestra es, bueno, qué pasó en los distintos rubros, ¿no? Cómo fue el aumento, ya no solo en alimentos y bebidas, sino en los distintos rubros de la economía. Y acá lo que se ve es que hay un impacto heterogéneo, digamos. No es que todos los precios aumentaron en la primera semana de agosto, sino que los que aumentaron más son obviamente los más ligados al dólar. En relación a esto que decís, bueno, los automóviles aumentaron un 5%, la nafta aumentó 2 veces en este corto periodo de tiempo, entonces todos los productos que sean más sensibles a esos costos de logística van a verse aumentados más rápido, ¿no? Productos de limpieza, cuidado personal, azúcar y golosinas, y luego tenemos otros sectores donde todavía no se vio ese aumento. Importa mucho qué es lo que pase con el dólar en las próximas semanas, si se queda en este 1.340, 1.350, 1.360, hasta 1.380, que es como arrancó el mes. Bueno, evidentemente ya hay un margen que algunos sectores ya se lo han puesto y otros sectores están viendo cómo va a evolucionar ese dólar, pero no es que está calmado el escenario en el mercado financiero. De hecho, las tasas de interés vienen subiendo, así que los conflictos siguen en este agosto, que va a ser un mes muy desafiante para el gobierno de cara a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Cande, tengo una pregunta para entender, porque tampoco es que la gente anda comprando autos por todo el tiempo. Se ven muchos autos. ¿No compras un auto cada mes? Autos nuevos, igual, sin patente. Me encantaría, sí, por eso. No, pero ahí los autos aumentaron, pero el dólar bajó. ¿Van a bajar? ¿Bajan de precio o ya no bajan? No, porque lo que te diría un comerciante es, yo lo aumenté, pero ¿bajó de qué? De 1.380 a 1.340, pero yo lo aumenté porque a mí me empezaste el mes de julio con un dólar abajo de 1.200. Entonces, ¿hasta dónde baja? Sí, de hecho, justo las listas de precios de los autos caían en el momento en el que el dólar estaba subiendo. Fue ahí, cuando mandan las listas para el mes, justo estaban ahí. Sí, y Horacio retocaron y reenviaron, ¿no? Total. Horacio Alonso, que es como un periodista que sigue mucho, en particular el sector de automóviles y sus precios, decía, bueno, hasta 1.300 no hubo modificaciones en las listas de precios, con un aumento de más de 100 pesos en el dólar, digo, es un aumento importante. Ya cruzaron la barrera de 1.300 y salieron esas actualizaciones, que no son en porcentaje, los aumentos van entre el 4 y el 10%. Entonces le ganan también a lo que habían perdido antes y hacen lo que dice Nico. Bueno, yo ahora ya sumé esto, a lo sumo si se mantiene la estabilidad te consigo algún plan de financiamiento, pero es complejo porque la tasa de interés viene muy en alza. Entonces es difícil también poder plantear una política más de demanda. El gobierno no pretende ninguna política de demanda. La apuesta es la misma que el año pasado, que es un año de ajuste, un año de recesión. Los precios no aumentan porque la gente no los puede pagar. Está clarísimo. Ahora en un rato vamos a volver con Jonathan Higuera a todos los detalles de la interna dentro del oficialismo, de lo que fue la reunión de Karina con Menem, de lo que se viene hacia adelante, pues se viene la definición de los nombres y seguramente tiene algunos nombres para contarnos. Vamos a volver también a poner un ojo en la calle, a lo que fue ayer San Cayetano, pero a otras protestas más amplias, protestas que se dan en lugares de trabajo, protestas que se están dando en todo el país, y Mati Colombati hizo ahí un recuento muy completo. También hay novedades del caso de Pablo Grillo, que nos va a traer Fero, pero les había prometido novedades de Libra. En una semana en la que hubo 2 noticias muy importantes sobre esto que vamos a repasar, y después, por último, les voy a dar un dato que es nuevo, que todavía no salió en ningún lado y que puede dar un vuelco en esta causa.
Pero decíamos que hubo dos novedades importantes en esta semana. Una tiene que ver con el trabajo de Alconada Amón en La Nación, que publicó por primera vez los videos que muestran a Hayden Davis dando vueltas por la Argentina. Porque Hayden Davis, cuando vino en noviembre y estuvo reunido con Milei, había estado viajando por el país, viendo algunos negocios, teniendo algunas conversaciones. Y todos esos videos ahora salieron a la luz, creo que lo tenemos por ahí el material, esto lo publicó La Nación, son distintos fragmentos donde se los ve subiendo avionetas, bajando, teniendo cenas, encuentros. Una gira que los llevó a la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, donde visitó Vaca Muerta, Tierra del Fuego, Catamarca, Salta y Paraguay. Lugares, ¿no? Tierra del Fuego tiene su interés estratégico. Catamarca y Salta estamos hablando de minerales. Paraguay habrá que ver a qué fueron, esas explicaciones todavía no están. Acá se los ve celebrando porque evidentemente tuvieron buenas noticias esa gira. Le pueden preguntar a Cuader lo de Paraguay. Le pueden preguntar a Cuader, así es. Y luego de toda esta gira, 21 de noviembre del 2014, estuvieron en la Casa Rosada, donde ingresaron por autorización de la Secretaría General de Presidencia, Karina Milei, junto con el socio de Javier Milei en todo lo que tiene que ver cripto, que es Mauricio Novelli. En el material se puede ver a toda la comitiva, donde está Hayden Davis, la persona que hizo la criptomoneda y que todavía tiene la plata que quedó de todo eso, a su tío, entre comillas, otro empresario llamado Glenn Brooks Heard, que no es tío de él, pero lo presentaba como su tío, a otro empresario, un egipcio nacionalizado estadounidense, Ahmed Faisal Hassan, un español, Arturo Sete Rice, ese era el grupito, el español era el traductor, y dos hermanos argentinos, Leandro y Marcelo Aranda. La gira se hizo en una avioneta Hawker 800 XP que alquilaron por la friolera de $400.000. Todo esto es información de Hugo Alconada Amón. Para hacerlo corta y no aburrirlos, pueden buscar la nota de Hugo y leerlo, están todos los detalles, dónde estuvieron, con quién se reunieron y demás. Hicieron toda esta gira, volvieron a Buenos Aires, se hospedaron en el Four Seasons. Allí terminaron de trabajar en el borrador de un acuerdo de asociación, que aparentemente es lo que le presentaron a Milei en la reunión a fines de noviembre en la Casa Rosada. En esos papeles aparecen como socios Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y Hayden Davis. Estamos hablando de todos protagonistas y gente muy cercana a la Casa Rosada. Sergio Morales incluso que fue funcionario. Y todos muy cercanos a lo que fue la organización de Tech Forum, ese encuentro en octubre, donde Milei cobraba guita a cambio de sacarse fotos con empresarios y a cambio de reunirse con empresarios que le traían propuestas. ¿Qué propuestas? Bueno, algunas las pudimos ver en el caso Libra. El borrador de ese acuerdo, dice Alconada Amón, aparece fechado el 20 de noviembre. Un día después, Novelli y Davis ingresaron 14:30 a la Casa Rosada, autorizados por Karina Milei. Esto no figura en el registro de audiencias, pero sí en el registro de ingresos que se obtiene cuando uno hace un pedido de acceso a la información pública. Esa misma noche, según testigos y según la reconstrucción que hizo La Nación, Davis y el resto de la comitiva celebró en el Hotel Four Seasons y cuando les preguntaron por qué, su respuesta fue contundente: que el presidente les había firmado todo. Eso es lo que contestaron, que Milei les había firmado todo. Y no casualmente, a partir de esa fecha es que empiezan a aparecer estos otros testimonios, los chats, los mensajes donde Hayden Davis dice: lo tengo en la palma de mi mano, yo le doy plata y hacen lo que yo quiero. Son todos mensajes que surgen en las semanas, en los días y semanas siguientes a esta noche del 21 de noviembre. La otra gran noticia de la semana tiene que gira alrededor de otro protagonista de este entuerto, que es la persona que hasta ahora conocíamos como Julian P., el dueño de Keep Protocol, otra de las empresas que aparecía vinculada al lanzamiento de la criptomoneda, que sacó tweets en el momento en el que sacó tweets Milei, que coordinó incluso los horarios de los tweets con Milei, incluso cuando Milei borra el tweet horas más tarde y hace un tuit explicando por qué lo borró, sale a la misma hora, en plena madrugada, un tuit de Keep Protocol bancando esa versión, que después aparentemente se decía era alguien que no existía, porque no estaban los nombres y demás. Bueno, Julian P. era su nombre occidentalizado, por eso buscaba Julian P., Interpol y demás, y no aparecía en ninguna base de datos. Se llama P. Chi Aur,
o, según otra manera de decirlo, Bai Qihao, porque depende de si eso se pronuncia en singapurense o en chino. Esto es así por lo que me dicen. Julian es el nombre que adoptó para hacer negocios en Occidente, algo que es relativamente común, hay que decirlo, que se adopte un nombre occidental. El tema es que el número de documento con el cual él ingresa a la Casa Rosada no coincide con el número de documento de esta persona real. Con lo cual ahí algo raro todavía hay, y sobre todo lo que está claro es que no había ningún tipo de chequeo por parte de la Casa Rosada de con quién se juntaba el presidente, si había de por medio algo más, porque lo que reconstruimos hasta ahora es que todas esas reuniones estuvieron muy bien lubricadas con dinero. ¿Quién es este Julian P? Fue sponsor principal, es decir, puso plata para Tech Forum. Recordemos, Tech Forum no era un evento preexistente, fue un cazabobos que se hizo para recaudar guita para Milei y juntarlo con gente que estuviera interesada en hacer negocios. Entonces, ser sponsor oficial de eso es casi un soborno encubierto, ya de por sí. Porque te pones una guita en un evento que no existe para caerle bien a los organizadores. Él iba a hablar más temprano y le terminaron moviendo su discurso para dar el discurso justo antes que el de Milei. Algo que se supone que también pudo haber estado facilitado por algún tipo de intercambio. Se registró una reunión oficial con Milei y Novelli en octubre de 2004. Acá es donde aparece el número de pasaporte que no es el verdadero. P dijo que un día antes Novelli lo había llamado para ofrecerle repartir la plata de Libra en la Argentina entre las pymes que recibirían funding por el proyecto y que Hayden Davis iba a hacer todo. Esta es la versión de este hombre P. Se lanza Libra, insisto, su empresa coordina tweets con los de Milei, primero diciendo estamos muy contentos de participar de esto y después lavándose las manos. Al día siguiente dice que en realidad él solamente publicó un tuit cuyo texto le había pasado a Novelli, pero que él no tenía absolutamente nada que ver, que no tenía nada que ver con Libra, que Kip no tenía nada que ver con Libra. La oficina del presidente, ¿se acuerdan? Saca un comunicado donde dice que Novelli y P trabajaban juntos en Kip y que habían presentado ellos el proyecto Viva la Libertad del Presidente. Esto fue la primera estrategia de defensa y esto no es un detalle menor. Si se acuerdan, y pueden ir a buscar el archivo, en las primeras 48 horas, la línea de los medios era la culpa de todos de Novelli. Novelli es alguien que se infiltró, Novelli. Y en un momento se dejó de hablar de Novelli. Alguien dio una señal, dio una instrucción de que no lo toquen a Novelli porque Novelli es Milei. Porque no hay manera de encajarle el fardo a Novelli sin que esto termine cayendo sobre las espaldas de Karina y de Javier Milei. Bueno, y acá hay una sospecha, que es que la búsqueda de este tipo P con el nombre occidental no fue un error, sino que fue algo que la justicia argentina hizo a propósito, sabiendo que eso iba a demorar la pesquisa un par de meses. Que iban a tardar, no lo iban a encontrar, le iban a decir no existe y después recién iba a saltar quién era. Porque hay muchas sospechas porque esto avanza en Estados Unidos, avanza en investigaciones independientes, incluso de gente que lo único que hace es desde su cuenta de Twitter ir peritando movimientos, pero no avanza en la justicia argentina. Y ahora el dato que falta, y ahora el dato novedoso de todo esto, el dato que probablemente sea una bomba, que es que de acuerdo a investigadores independientes que están haciendo el trabajo que no hace la justicia argentina y que están en diálogo con los querellantes en Estados Unidos, la pregunta que se están haciendo todos a esta hora es ¿dónde estaba Julian P. el 14 de febrero de 2025 a las 19 horas? ¿Dónde estaba Julian P. en el momento en el que se lanza la estafa Libra? Porque existe la sospecha de que en el momento en el que sepamos dónde estaba Julian P., no va a haber manera de que Milei defienda el argumento que usó hasta ahora, que es, estaba distraído tuiteando, me encontré con esto y lo repliqué. No quiero dar más detalles porque esto es una investigación en curso, son sospechas fundadas en indicios, pero que todavía no tienen evidencia que se está recabando, pero mucha atención a dónde estaba Julian P. en el momento en el que se lanzó el tuit que dio comienzo a la estafa de Libra, porque Milei está cada vez más complicado con esto también. Y esto lo complica afuera, en el frente externo. Lo de ayer de Mondino en ese sentido también fue una bomba, porque saben que es algo que se va a replicar, que se replicó en Estados Unidos. Y cuanto más aparezca acá la idea de que los grandes empresarios argentinos, AEA y demás, están mirando un plan B con B corta de Villarroel o con B larga de Provincias Unidas,
Bueno, más abrazado está Milei a su dependencia con los poderes de afuera, con los poderes sobre todo de Estados Unidos, y este tipo de cosas son las que le pueden joder su relación con esos sponsors. A ver, si ¿Cómo viene el clima Libra hoy en la Casa Rosada? A ver, si se confirma la sospecha que vos estás contando y que yo leía en algunos lugares también, es jaque mate. Es jaque mate. En esa causa es jaque mate. Si se logra confirmar... A ver, si sucedió, va a haber alguna manera de confirmarlo. Sí, seguro. Si sucedió, va a haber alguna manera de confirmarlo. Tal vez va a ser difícil, va a haber muchas trabas. Me imagino que el gobierno va a haber muchas trabas. Pero si se confirma eso, es jaque mate en esta causa, ya está. Hay que ver qué pasa si sucede esto finalmente, porque es una bomba atómica. Yo creo que si pasa, puedes decir que estaban jugando al pádel, quizás. No, si pasa, ¿no? A ver, si pasa las dos opciones de Mondino, ya se confirma uno. Seguro. O sea, le voy a decir yo, deja de ser un boludo para pasar a ser un corrupto. No, perdóname, no son excluyentes. No, pueden ser las dos también. Claro, perdón. Por ahora, para la justicia no vas preso si sos un boludo. Bueno, en algunos casos sí. No, hay cosas que puedes hacer por boludo que te meten preso. También. Pero para la justicia, si vos demostrás que sos corrupto, vas en cana. Por ahora no hay una pena por ser boludo. No. Por ahora la justicia no te condena, o por lo menos en el Código Penal no está. No hay ninguna condena por ser boludo. Sí, Mondino... Estaríamos complicados todos, la verdad, si fuera así. La verdad que estaremos todos presos. La verdad, te estaría pidiendo pucho que me lleve... Te estaría en Ezeiza pidiendo que me traigas puchos. Claro. Pero vamos a tomarnos esto en serio. O sea, ayer había un meme que era Mondino tocando un botón u otro. El botón boludo o corrupto. El botón rojo de boludo o corrupto. Si se confirma esto que dice Lantos, yo todavía no dije nada. Porque no se puede decir nada. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ser prudentes. Pero si en algún momento, en las próximas semanas, se confirma este dato... A ver, el Estado debería dar este dato. Si estuviéramos en un Estado transparente, este dato ya se debería conocer. Sí. No estamos... O por lo menos alguien lo pediría y se darían vuelta y sin ningún problema se lo tendrían que dar. Exactamente. Eso debería pasar. Vamos a ver si en las próximas semanas se confirma este dato, si se termina de confirmar. ¿Dónde estaba Julián P.? Al momento de que Milei tuiteó ese 14 de febrero la estafa de Libra, es jaque mate. Vamos a ver qué pase. Pero ya que hablamos tanto, usamos tanto la palabra boludo, recordemos que este domingo te toman por boludo desde las 7 de la tarde con Roberto Navarro, su editorial, con Axel Kicillof, acá en los estudios del Destape, en una charla donde me imagino que va a haber ya definiciones que hasta ahora no hubo, porque la campaña está entrando en otra etapa, van a ser las últimas horas antes del cierre de listas, todo va a ser especulaciones sobre nombres y demás, y me imagino que va a haber definiciones en ese sentido, seguramente, y también una mirada de fondo del gobernador bonaerense sobre lo que está pasando en el país y lo que se viene por delante, así que no se lo pierdan. Yo les diría, si les gustó el programa del domingo pasado, el de este domingo va a ser una bomba, te toman por boludo, domingo 7 de la tarde, acá en el Destape. Se empiezan a definir los nombres, ¿no? ¿Qué va a pasar en el peronismo para octubre también? ¿Qué va a pasar en la Libertad Avanza en octubre? ¿Cuáles van a ser los nombres? Ayer en Casa Rosada me deslizaban algunos nombres que van a estar en la lista de octubre. Quiero nombres. Diego Recalde. No. ¿Lo conocen a Diego Recalde? El de los pelos locos, sí, canoso. Sí. Nosotros lo conocemos, pero no lo conoce nadie. Bueno, es cierto. Sí, no es muy conocido. Igual está teniendo muchos minutos en los medios. Claro. Diego Recalde. Va a estar en la lista de la Libertad Avanza el abogado Fargosi. ¿Se acuerdan? Fargosi. Sí, Alejandro Fargosi, que hoy es un militante libertario, que tiene muy buena relación con Milei, que fue el ideólogo de la ficha limpia. Milei y Karina siguen convencidos de que el color violeta solo alcanza para ganar elecciones. Porque no son nombres que estén pensados en sumar una cantidad enorme de pero votos. ayer incluso a los amarillos, Ritondo, Montenegro y demás, los pintaron literalmente, de violeta. Sí. Ahora vamos a contar el detrás de escena de esa foto. Por la ceremonia de iniciación. Por ahora es la lista para subir al Tren Fantasma. Ramiro Castiñeira, tampoco es conocido. Van a sumar muchos tuiteros. ¿Vieron los retweets? Vayan a los tweets de Milei, fíjense los retweets, hay mucho ahí. Agustín Echeparne, me decían ayer también. Mucha gente que Milei retuitea. Ese es el que ayer se peleó con López Murphy, ¿no? Exactamente. Ese va a ser candidato. Se peleó porque le dijo a López Murphy, yo te armé el partido y me cagaste.
Él representa a muchos sectores muy conservadores del mundo económico. Bueno, va a estar en la lista de Javier Milei. Muchos de los que retuitean Milei, vayan al Twitter de Milei, fíjense en los retweets. En los retweets de Milei son candidatos. O sea, si te retuitean Milei, vas a ser candidato en octubre. Va a ser eso lo que no va a retuitear más al Gordodán. Si te dejan de retuitear es que no vas a ser candidato. Si te dejan de retuitear es que no vas a ser candidato, posiblemente no estés candidato en esta lista que Fero Soriano se encargó de definir como tren fantasma. Pasajeros del tren fantasma. Pasajeros del tren fantasma que nos la vamos a apropiar. Ojo que no va a ser la única lista con algunos fantasmas. No. Ya estoy viendo algunos también. No, va a haber varios fantasmas en varios lados. Siempre hablando de octubre para las legislativas nacionales, la elección que a mí me dicen en Casa Rosada es la que más le importa, con cierta lógica, por esto que hablábamos al principio. Milei necesita asegurarse ese tercio para blindar los vetos de este año y los que se vienen también para los siguientes años, lo que le da gobernabilidad básicamente a Javier Milei. Pero vamos a la foto, mostrame ahí la placa 11 con la foto de ayer, que como bien contaba Mati Colombati, fue el bautismo de los amarillos que se pintaron de violeta, literal, se pusieron todos un buzo. El busito del viaje de egresados. El busito de viaje de egresados. La Libertad Avanza acaba de lanzar, para reforzar esto, su primer spot de campaña de la provincia de Buenos Aires, dura 1 minuto. Es muy fuerte, digo, es así. Banaliza el nunca más, le pega obviamente a Axel Kicillof, a Cristina, a Néstor, a Massa, etcétera, etcétera. Perdóname, ya te dejo. Banaliza también la vida en los barrios populares, ¿no? También. Porque está ahí asociando la ruina, la mugre y todo con un gobierno que no es el único responsable eventualmente de que se viva yo igual parecido al lanzamiento de Macri, ¿se acuerdan? Que cuando se lanzó en la ciudad de Buenos Aires puso un deck de madera para no ensuciarse la suela de los zapatos. ¿Sabés con pobreza de fondo y una nena parada al lado. ¿Sabés quién ideó eso? Esa foto de Macri, Jaime Durán Barba. Claro. ¿Sabés quién ideó esto que está acá? Un discípulo de Jaime Durán Barba. Santiago Caputo. Exactamente. Hubo una interna para esto. El ideólogo, la persona que piensa esto, kirchnerismo nunca más, es Santiago Caputo. Ahora, lo que yo digo cuando veo que el lanzamiento es un oficialismo que no puede hablar de economía y al que la carta de la inseguridad que la trataban de jugar no la pueden jugar porque tienen varios policías con todos los dedos marcados. Porque esto es decidir que la campaña va a ser antiperonismo, que el eje de la campaña va a ser, o antikirchnerismo si querés, pero digo, que va a ser va a ser una campaña 100% ideológica, 100% de buscar el voto gorila y no va a haber más sutileza que esa. Sí, y aparte de golpe bajo. Va a ser una campaña de provocación provocativa, de golpe bajo. Insisto, yo no le quiero dar difusión a ese spot porque me parece terrible, pero la Libertad Avanza acaba de largar un spot que refuerza este estandarte, esta bandera que dice kirchnerismo nunca más, banalizando el nunca más, nada, la verdad. Esper fue el único que no entendió que era con cara seria la foto. Es el único sonriente. Sí, ¿viste? El resto cara seria, están todos con buzos violetas. Con cara de nos preocupa la pobreza. Parece un viaje de egresados. Ayer hay uno que destacaba graciosamente que pareja que está en la izquierda está justo arriba de la K haciendo honor a su vida política, claro. que siempre fue kirchnerista básicamente, así que la izquierda se hace en un zoom out, está pareja justito arriba de la K, ahí está. Sí, y otro detalle pegadito a la K. Que el otro día, que ayer lo hablábamos con el amigo y colega Nico Fiorentino, que es del otro lado, en el otro extremo, donde están Ritondo y Esperti, ahí también es el nunca más del PRO, ¿no? También, es el final también, claro. Está el intendente de Mar del Plata. Exactamente. Y es que hasta ahora, digamos que la Libertad Avanza hizo un trabajo mucho más efectivo en terminar con el PRO que en terminar con el kirchnerismo. El otro día un funcionario de gobierno me decía, hicimos lo que no pudo Cristina Kirchner, los hicimos mierda al PRO. Esto me decía un funcionario en Casa Rosada, porque, a ver, lo que está pasando entre el PRO y la Libertad Avanza, que un paréntesis, ¿qué pasa que no está Santilli? ¿Qué pasa con Santilli? ¿Que no llegó? Qué poco se habló de esto, ¿no? ¿No le dieron el buzo? No está Santilli. No, lo cagaron. Sí, lo veían medio agrandado a Santilli en la Casa Rosada. ¿Esto cuándo se hizo? Esto se hizo ayer en Villa Celina al mediodía. De incógnito. Sí, de incógnito. Me contaron, el detrás de escena estuvieron 15 minutos, hicieron todo un operativo, una puesta en escena, no dejaban acceder a la gente, a los vecinos, le dijeron... Los que salen, digamos, ahí en los videos sacándose fotos y demás estaban previamente seleccionados. Sí, algo que, perdón, hacen muchísimos políticos, tampoco es algo que solamente haga Milei. Pero que da cuenta de que para ir a un territorio como ese necesita tomar recaudos, que no puede hacerlo...
Incluso en uno de los canales paraoficialistas expusieron testimonios de gente del barrio que estaba a las puteadas. Sí, hay gente muy enojada del barrio porque ellos lo que están tratando de mostrar con esto es, bueno, la ciudad, la provincia de Buenos Aires está destruida y nosotros la venimos a salvar y somos lo mejor, lo nuevo que se viene. Sí, gracioso porque Ritondo ya fue parte de un gobierno de la provincia, ¿no? También, pero además, a ver, la gente se quería acercar obviamente a reclamar, no la dejaban, hicieron todo un corralito. Los funcionarios y los candidatos llegaron, son los cabezas de lista de las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires para las elecciones de septiembre. Todos los que vemos, estaba el hermano de Adorni también, que es candidato en la 8ª sección en La Plata. Llegaron, estuvieron 20 minutos, entre 15 y 20 minutos, llegaron todos en auto, se sacaron un par de fotos, agarraron un par de personas para que el cineasta oficialista Santiago Oría la filme, que estén con Milei, que le digan qué grande que sos, qué lindo que sos, qué lindos ojos que tenés. Se subieron al auto y se fueron inmediatamente. Fue una puesta en escena rápida, como bien dice Nico, no es la primera ni la última vez que un político vaya a hacer eso. Me acuerdo de los colectivos de Macri. ¿Te acordás de los colectivos de Macri? Andando en colectivo, las fotos son espectaculares. Esto fue en Villa Celina, en La Matanza. Atrás de todo esto se está dando en paralelo también el encuentro entre Karina Milei y Mauricio Macri. Recordemos, como venimos contando, el gobierno quiere la rendición total de Mauricio Macri, intentó hacer una foto entre Karina y Mauricio Macri, Macri les dijo, me parece mucho, lo querían hacer ir a la Casa Rosada, dijeron no, pará, bueno, primero hablaron por teléfono el miércoles a la tarde, Macri y Karina Milei, y finalmente, y esto me lo confirmaron, esto es nuevo, se juntaron Karina Milei y Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Sin foto. Sin foto y sin Milei. Se juntaron los dos solos, insisto, Karina Milei y Mauricio Macri, un encuentro que trataron de que sea secreto, finalmente se filtró, privado entre los dos, no hubo milanesas, me dijeron, tomaron solamente agua. Karina solamente le dio un vaso de agua a Mauricio Macri. Fue en la Quinta de Olivos. En la Quinta de Olivos, en la Quinta Presidencial de Olivos, Milei ni asomó, no pasó ni a saludar. Me hiciste acordar, Karina Milei está viviendo en un departamento muy cerca de la Quinta de Olivos. Muy cercano, en un edificio. En un edificio sobre la Avenida Libertador, que pertenece al mismo grupo empresario que es dueño del hotel con el mismo nombre que esa avenida, donde Milei vivió durante casi 3 meses antes de y después de asumir como presidente. Exactamente. Dicen que es donde Karina todavía tiene reuniones, en ese hotel, ¿no? Todavía tiene reuniones. Mi pregunta, todavía no sabemos quién erogó esa larga y costosa estadía. Le agregaría esa pregunta si ese departamento donde vive ahora Karina es alquilado, es prestado, lo compró. Su declaración jurada no pareciera ser la de alguien que puede comprar o alquilar un departamento de esas características. Lo tiro, me hiciste acordar cuando mencionaste lo de Olivos, porque me comentaron esta particularidad y lo estuve averiguando, lo estuve chequeando y es así tal cual. Así que sería bueno que aclaren el edificio, quién le paga el departamento a... El edificio donde vive Karina Milei es del mismo dueño. Del desarrollador inmobiliario que es el dueño del Hotel Libertador. Sí, Eduardo Elstein. Eduardo Elstein. Exactamente. Okay. Sí. Eso es así exactamente como lo cuenta Nico, todavía no se sabe. Buena relación, digamos. Tienen una excelente relación. Sí, evidentemente sí. Como no hubo foto entre Macri y Karina, sí hubo comunicado. Macri lo que está haciendo es dejar hacer, dejarse dominar, digamos. Es bueno, manejamos todo Karina. Ayer Karina Milei, vamos a ver la placa 9, largó un tuit entonces contando esto finalmente. El acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO para las elecciones de octubre, donde la Libertad Avanza con mucha bondad le da el puesto 5º y 6º de diputados, o sea, a lo mejor entra uno del PRO, después se verá quién es elegido por Mauricio Macri. Recordemos que de este acuerdo se queda fuera Jorge Macri y Uspallata, lo que se conoce como Uspallata. Ahí Karina Milei tuiteó ayer, dice que bueno, que junto al presidente del PRO nos pusimos de acuerdo para formar una alianza, para competir en octubre. Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el presidente Milei, etcétera, etcétera. No hubo ninguna comunicación de Mauricio Macri. Mauricio Macri no dijo ni mu, de esto no es que respondió y dijo, bueno, qué lindo todo, está todo bárbaro. Por ahora se está esperando a ver qué diga Macri, porque Macri no volvió a hablar después de lo que fue la cumbre del PRO. Me están diciendo que acá hubo un tuit finalmente, pues esto fue bastante después, fue bastante más tarde. Bueno, ahí Mauricio Macri me están contando que también contó, dijo, bueno, ayer tuvimos una buena primera reunión con Macri, bueno, porque ayer se estaba esperando esto, che, Macri no dice nada. Bueno, después de varias horas, Mauricio Macri, entrada la noche, finalmente confirmó esta reunión y demás, y contó que está todo bien. Bueno, así están las cosas. Finalmente la Libertad Avanza pudo cerrar acuerdos en más de 10 provincias.
O sea, la Libertad Avanza va sola en algunas provincias en octubre y en otras cerró acuerdos, cerró en Entre Ríos, por ejemplo, con Rogelio Frigerio, con Alfredo Cornejo también, con los radicales. Con Frigerio no tengo muchos detalles. Con Cornejo fue un cierre como el de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, le pusieron todos los candidatos y le dijeron, vos firma acá nada más. No hubo negociación, no hubo toma y daca. No, con Frigerio es un poco más amplio aparte, no es solamente pro la Libertad Avanza, van muchos partidos, ¿no? Es similar a lo que se dio en parte en Chaco también, donde también va a firmar una alianza. En Tucumán al final no pudieron, Jaldo finalmente se convirtió en opositor, brindamos por eso, Jaldo finalmente... ¿Vuelve al peronismo? Pareciera que sí, pareciera que va a ser parte de volvió a hacer un Patria. acuerdo con Juan Mansur. Pero la idea de Fuerza Patria opositor. no era armar a partir del próximo congreso un congreso de leales. Bueno, esto a lo mejor es un paso. Esa era la estrategia, por lo menos lo que habían Los dicho. diputados de Jaldo no se sentaron el otro día. No se sentaron el otro día. No se sentaron, por eso. Tal vez es a partir del nuevo congreso. Quizá, y lo mismo cuenta para las Provincias Unidas. Claro. Sí. O sea, es a partir de la nueva conformación. Claro. Mientras tanto, nos seguimos peleando. Y se da en años impares. Hay que ver qué pasa el año que viene con Jaldo también. Digo, volvió Urtubey también al peronismo. Volvió Urtubey y con el nombre Fuerza Patria, que hasta hace unos días parecía que iba a ser parte del armado, pero con un nombre propio. Bueno, no, está dentro de Fuerza Patria. Y va a haber algunos menos nombres Alberto más. Fernández al final. Es el único que se quedó afuera. Sí, hasta el colorcito es parecido, la tipografía es la misma. Me imagino a Alberto en la casa como diciendo... sin Alberto y con Moreno. Al final es... Claro, sin Alberto y con Moreno. Y esta historia se cierra ayer entonces con algo que a mí me llamó la atención, que es para prestarle una atención, que fue un comunicado entre la Libertad Avanza y el PRO, contando esto que contaron Karina Milei y Mauricio Macri, pero hay algo interesante y es que van a estar juntos hasta 2027, dicen. Pónganme ahí la placa 10, donde en los dos partidos dicen, ok, esto está ya en el segundo párrafo, apenas arranca el segundo párrafo, dice, ambos partidos trabajarán en conjunto hasta el 2027, y lo ponen en negrita. Y esto es importante porque uno podría suponer que en 2027 a lo mejor el PRO va a querer jugar solo, a lo mejor va a tener un candidato. No, el PRO está regalado, está entregado. Este es el final del PRO también. Cuando uno dice el final del PRO, yo a veces me niego a decir que es la muerte del PRO porque en política siempre se recicla, se vuelve. Pero bueno, no importa, vamos a tomar el sello puede seguir existiendo, lo puede usar un gobernador, un intendente, tener un bloquecito y todo. El tema pasa como el radicalismo. El radicalismo dejó de existir, no dejó de existir. Pero hoy lo tenés gobernando 5 provincias y nadie cree que esas 5 provincias tienen un proyecto nacional en común. Simplemente es un sello que se prestan entre sí dirigentes para mantener sus territorios. Sería trágico que al peronismo le pase lo mismo. Claro, bueno, no le pasó todavía. Al PRO le puede pasar también lo mismo. Exactamente. Pero y en menor medida... Esto es interesante porque ya lo que estamos viendo es que Milei va a ser el candidato de la derecha y no va a haber un similar, un línea Pepsi de, digo, no. O sea, también acá lo que se está armando es la capitulación de Patricia Bullrich. Había una gran duda en Casa Rosada hace meses y es, ¿qué va a pasar con Patricia en 2027? Patricia, esto lo puedo poner en mis palabras, cagó a todo el mundo. Esto está documentado, ¿no? ¿Estás hablando de ahora o en general? No importa cuándo escuches esto. A ver, desde los 70 su carrera política, por eso decía. La carrera política de Patricia Bullrich se dio traicionando a gente. Sí, traicionó a todo el mundo, desde Montoneros hasta Mauricio Macri traicionó a todos. Hasta el 2023 traicionó a todos. Bueno, había una incógnita en Casa Rosada y dice, ¿nos va a cagar en 2027? Bueno, lo que dice este comunicado es que Patricia Bullrich no cagaría a Milei en 2027, porque hay una duda. Che, Patricia Bullrich en 2027 va a romper con Milei y va a ser candidata a presidenta porque su deseo es ser presidenta. El deseo de Patricia Bullrich sigue siendo ser presidenta. Fue candidata en 2023. Si a Bullrich le dan los números mejor que a Milei, lo va a hacer sin ninguna duda. Claro, puedo aventurar, es indirectamente proporcional a lo que le pasa al gobierno. Es decir, si el gobierno empieza a perder acciones... Es lo que decíamos antes de los 87 héroes. Bueno, se te van todos. Patricia lo va a olfatear sangre. O sea, este comunicado vos decís que Patricia Bullrich en 2027 es Silvia, es un bollito y se jugamos la pelota con el nieto. No sería la primera vez. La palabra de Patricia no tiene mucho valor. La historia lo demuestra. Lo que vos estás diciendo lo está documentado en la historia. No estamos inventando nada, no es que estamos diciendo... Esto pasó siempre. Que no pase una vez va a ser excepcional. Si en 2027 Patricia Bullrich no es candidata a presidente, va a ser excepcional. Va a ser la primera que no cago a nadie. Recuerdo la emblemática frase de Anabel Fernández Agasti, la senadora mendocina de la Cámpora, tiene más transferencias que un Corsa. Bueno, claro. Ya que estamos hablando de Bullrich, porque Bullrich es una figura importante para este gobierno, porque es la que le garantiza el control de la calle. Mati, vos hiciste una vez más un repaso
de todo lo que está pasando en la calle. A veces nos quedamos con esa línea que une Plaza de Mayo con el Congreso, a veces hasta lo ampliamos hasta el Puente Pueyrredón, hasta Liniers, pero el país es mucho más amplio que eso. Sí, y la pregunta es si aumentó la conflictividad social. Y según datos del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos de la Facultad de Sociales de la UBA, que mide desde hace años las protestas laborales y sociales, muestra que subieron en 2024 en relación a 2025 y que en 2025 volvieron a... Perdón, 2024 en relación a 2023 y que este año volvió a subir en relación al año pasado. Esta semana salió el último informe y registró solo en julio 390 protestas, superando la marca de junio de este año, por lo tanto va en aumento y esto se ve en todo el país. En la mayoría de los casos sin difusión, el gobierno dice que bajó la conflictividad, pero a pesar de la represión permanente y la persecución judicial incluso a quienes protestan, la conflictividad laboral y social está en aumento. Esto tiene en cuenta paros, pero no necesariamente paros, también movilizaciones, protestas laborales y sociales, cortes de calles, de rutas, retención de tareas, todo tipo de medidas que toman los trabajadores para reclamar por sus derechos en la Argentina. Decía que el gobierno salió a festejar la baja de paros, pero las cifras esconden un crecimiento de los conflictos. ¿Qué sucede? La Secretaría de Trabajo sacó hace unos días un informe con una trampa. Dice que hubo un 10% menos de conflictos con paros que el año pasado, que es lo que promocionó en muchos medios, tal vez vieron la noticia, pero según los mismos datos oficiales aumentaron un 48% los conflictos sin paro, es decir, cortes, bloqueos, quite de colaboración. Y ahí parece haber un cambio en el tipo de la protesta. ¿Por qué hay protestas sin paro? ¿Por qué hay menos paros pero más protestas? En definitiva, bueno, primero porque el gobierno tiene a tiro inmediatamente la conciliación obligatoria para desactivar los paros. Muy rápido sale la conciliación obligatoria y no solo en el gobierno nacional. Y además... tienen ahí, ¿no? Como el botón... Al toque. Sí. Si se viene un paro, conciliación obligatoria. Entonces, bueno, eso evita la posibilidad de hacer paro. Obviamente hay menos horas de paro. Ahora, no necesariamente hay menos conflicto. La otra razón también es la actitud de muchas conducciones sindicales que están o en tregua, negociando, o por lo menos de mínima no convocando a acciones. Entonces las bases y las comisiones internas en las fábricas y en los lugares de conflicto, por ahí no hacen paro, pero impulsan otro tipo de protestas sin la cobertura de la huelga. En el sector, te repaso algunos de los casos, en el sector privado industrial, uno de los conflictos más intensos en estos días, en Córdoba, la petroquímica Río Tercero. Ahí el conflicto laboral que atraviesa la petroquímica tuvo una nueva escalada en la tarde de este miércoles. El sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de Río Tercero decidió mantenerse en asamblea en las instalaciones cuando fueron informados de que no les van a pagar por ahora el sueldo de julio. Y esto cantaban, escúchalos. A ver, tenés ahí el tape 02. A ver. Unidad de los Trabajadores, y al que no le gusta se joda, ahí los trabajadores en el lugar de trabajo. También esta semana lo vimos, tensión en la planta de Seco. Perdón, ¿no? Pero antes de pasar, sí. Tensión de trabajadores que no están cobrando su sueldo. Sí, claro, exacto. No le pagaron julio. No le pagaron julio. No, y además vienen ya con un conflicto largo desde el año pasado, también por despidos, suspensiones y demás. Momentos de tensión también y dramatismo extremo se vivieron en la planta de la empresa Seco en San Martín. Ahí directamente irrumpió la Policía Federal violentamente al mando de Patricia Bullrich. Casi como si fuera una patota que va a romper una huelga, ¿no? Como se veía en otras Definitivamente, épocas. porque entraron a la planta y detuvieron a uno de los delegados de los trabajadores. Lo tiraron al piso, sí, al que detuvieron ahí, que está la imagen que circuló cuando ingresan. Es la detención de un delegado, uno de los trabajadores, por otro lado, subió a una estructura, también lo habrán visto, uno de los tanques. Eso es terrible. Y amenazó con tirarse. 30 empleados del sector de emergencia fueron despedidos recientemente. Los famosos bomberos de la luz se llaman. Entre ellos se encuentran además delegados sindicales, candidatos gremiales, gente con actividad sindical también. A la que la van a buscar por eso. Exactamente, bueno, por supuesto. Y hay otro momento, escucha esto. ¿Tiene sonido? Escúchalo. ¿Cómo que no fue así? Nosotros hace más de 2 meses estamos reclamando contra los despidos. Hicimos presentación en todos lados, señor, y vino y dijo que íbamos a hablar y entró recién a sacar compañeros. Hay compañeros que están en una situación desesperante mientras ustedes entraron acá a una central eléctrica. Bueno, mientras Tony, tanto lo vamos también... a denunciar en todos lados lo que está haciendo la empresa Seco. Tony, ahí le gritan, es el compañero que estaba subido a uno de los tanques, ¿no? También Siderca Campana, Techint amenaza con un cambio de régimen que pone en riesgo 600 empleos. Nos vamos ahora al sur, Tierra del Fuego. Los metalúrgicos de Río Grande fueron al paro con críticas al gobierno y a las empresas. Luego de la huelga de mayo, recordarán,
y un acuerdo transitorio, la situación de las grandes plantas electrónicas sigue siendo de incertidumbre en la provincia. El gobierno mantiene las medidas dictadas entonces, que fue básicamente la baja de aranceles a los productos importados, un beneficio que consiguieron los empresarios por la lucha de los trabajadores, por cierto. Sin embargo, la mesa de diálogo creada por ese acta acuerdo no conforma a los miles de trabajadores y trabajadoras que no saben hasta cuándo van a tener trabajo, y esto llevó a la convocatoria de una medida de fuerza por parte de la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica, y este miércoles, enorme movilización, un paro en todas las plantas en 2 horas del turno mañana y 2 del turno tarde, y marcharon al centro de la ciudad también. Escúchalos, a ver. Estamos en el centro de la ciudad de Río Grande, donde se está realizando un acto donde confluyeron docentes que están de paro, pero también una importantísima columna metalúrgica que está realizando un paro en todas las plantas, desde BGH, Virgor, Radio Victoria, y vinieron marchando desde el Parque Industrial, más de 20 cuadras hasta el centro de Río Grande, en el marco del paro, para exigir que las patronales y el gobierno cumplan con la garantía para los puestos laborales, porque en lo que va más de 2 meses desde que fue la huelga de 10 días y el acta acuerdo, no ha habido avances, por lo menos para los trabajadores. Si bien los empresarios han conseguido nuevos negocios, la incertidumbre sigue en todas las plantas, porque no hay garantías para los puestos de trabajo. A partir de diciembre se han perdido 85 puestos de trabajo. En Tierra del Fuego, ahí con los principales grupos de la isla, Mirgor, Newsan, BGH, etcétera, de grandísimos empresarios que de alguna forma se vieron beneficiados por la lucha de los trabajadores, porque les bajaron los aranceles para poder importar, pero bueno, no tienen ahí garantías los trabajadores de qué va a pasar a partir de los próximos meses. Pero también están en conflicto, y lo contábamos la semana pasada, los petroleros y los camioneros de Vaca Muerta, los marítimos. En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de Giorgalos y de Molinos, en el rubro de alimentación. Ahí también eso sirve para entender cómo la crisis es total. Sí, claro. Porque Vaca Muerta, que se supone debería ser uno de los sectores más dinámicos de la Argentina, en crisis. Sector alimentario, históricamente el más dinámico del país, y además el que la gente menos deja de comprar, porque vos podés dejar de comprar de todo, menos comida, y también está en crisis. Es decir, esta es una crisis que alcanza a todos los sectores. Obviamente a algunos los afecta más que a otros, y en la cabeza de esos sectores sí hay diferencia, porque hay gente que está ganando mucha plata y hay gente que está perdiendo. Pero los trabajadores de todos los sectores le están pasando como el orto. Y de punta a punta del país, ¿no? Sí, arrancamos esta semana con las declaraciones de Milei en Fundación Faro, diciendo si la gente no llegara a fin de mes deberíamos ver cadáveres apilados en la calle, y en paralelo vemos todas estas, por un lado, resistencias de gente que se rehúsa a ser parte de esos cadáveres apilados, pero también un montón de muertes silenciosas. Sí. Arrancamos la semana con el trabajador con la soga al cuello, una imagen literal y muy fuerte, y que también muestra esas muertes que son silenciosas, que no se dan enfrente de la Casa Rosada para que las vea Javier Milei. Tal cual. Vivimos en una época tan rara que a veces el trabajo de editorialismo político lo hacen mejor algunos humoristas. Esta semana vive una viñeta de Podetti, a quien le mando un saludo, un tipo talentosísimo, genial y con una mirada muy aguda, donde estaba Milei en un bote, alguien en el agua diciendo me ahogo. Milei le decía, si estuvieras ahogado no podrías hablar, y otro que también se está ahogando le decía, mirá cómo te cerró la boca, te domó. Te domó, sí, la vi. Es así, es tal cual, ¿no? Esa cosa, más allá de que la imposibilidad de entender metáforas simples, para mí habla más de lo que hablaba Mondino en su entrevista que de otra cosa. Mati, ¿te quedó algo? Sí, Nico, para completar por ahí el sector público también, porque hoy mismo hay paro de trabajadores de la empresa ARSAT. Escala el conflicto y la crisis en ARSAT entre el derrumbe del presupuesto y los bajos salarios. Los trabajadores de ARSAT señalan que tienen absolutamente congelados los salarios desde hace un año y con una deuda pendiente desde diciembre de 2023. Pero mientras tanto, bueno, lo que vimos esta semana, el Garrahan y otros sectores de salud en conflicto, las personas con discapacidad que fueron reprimidas esta semana por Patricia Bullrich. Miércoles y jueves hubo paro de universitarios, de científicos, con una camp en el Polo Científico de Palermo, Vialidad Nacional, INTI, INTA, y podemos seguir un rato largo, pero también te quiero completar, porque por estas horas hay por lo menos 7 provincias con conflictos docentes. Se habla bastante poco de esto. La vuelta a las clases. Claro, esta semana las docencias en Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Misiones, Chubut y Chaco fueron al paro en distintas formas y realizaron movilizaciones en rechazo a las propuestas salariales de los gobiernos provinciales. Mirá, te mostraba recién una movilización de esta semana en Tierra del Fuego. Mirá esta protesta en Jujuy también de esta semana de los docentes. Lo mismo
mismo que cantaban los trabajadores de la petroquímica Río Tercero, ¿no? Hoy hay paro de docentes salteños también por reclamos salariales y toda esta conflictividad en todo el país se impulsa por distintas razones. Puede ser, para finalizar como un breve resumen, obviamente el techo a las paritarias no alcanza la guita, además del temor a perder el trabajo y lo que veíamos más temprano. Pero después, además de los despidos, en algunos conflictos muy específicos lo que hay es resistencia de los trabajadores que rechazan cualquier tipo de modificación en sus convenios o de flexibilización laboral. En algunos gremios especialmente, pero que tiene que ver con grandes empresas que quieren aplicar una reforma laboral por la suya, unilateralmente, hasta que Milei logre la reforma laboral que le prometió el Fondo Monetario Internacional, más allá de lo que ya tienen conquistado con la ley Bases, ¿no? Bueno, seguiremos muy atentos, una conflictividad que va a seguir creciendo. Queda un minuto cortito, título y bajada de alguna novedad del caso Pablo Grillo, ¿no? Hay novedades, recordamos primero que está citado a declarar el Cabo Guerrero para el 2 de septiembre. Esa es una como buena noticia. Esa es la novedad del mes más importante, pero ayer la jueza Servini de Curia, te lo digo rápido, ordenó una planimetría, para establecer, te lo digo rápido, trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza a Pablo Grillo, la velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión, la posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo, si el proyectil impactó previo a herir a Grillo sobre otra superficie, eso es lo que plantea Una pericia Bullrich. del disparo, Una pericia del disparo para tener centímetro a centímetro y segundo o microsegundo a microsegundo cómo fue la trayectoria, cómo la disparó y si efectivamente esto puede conducir a la comprobación de que fue Guerrero. Muy bien, nosotros nos vamos porque ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. El domingo a las 7 de la tarde te toman por boludo. Roberto Navarro mano a mano con Axel Kicillof y el lunes a las 10 de la mañana Navarro y todo este maravilloso equipo haciendo nuevamente el pase. También un equipo que tiene mucha gente del otro lado, operadores, productores, técnicos, editores, a todos ellos, como siempre, un gran agradecimiento. Quédense en el Destape, no se vayan, no se muevan y nosotros nos reencontramos el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Chau, chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio y punto.